¿Ya estamos? ¿Se nos ve? Sí, sí. Se nos ve. Bueno, atzaldeon Iñaki, Kaixo, Patri. eta atzaldeon Dano, y os estoy viendo por aquí por el iPad y veo muchas caras conocidas, así que nada, ongi etorri. Y aunque sea a través de una pantalla, pues nos podemos tomar un chacolí, que es a lo que hemos venido. Hemos creado este menú como navideño, así, os va a gustar un montón, y como os podréis imaginar, solo tenemos como una hora larga para toda esta experiencia. Entonces igual no nos da tiempo para cocinar los 5 platos, pero tranquilos que yo os voy a enseñar el paso a paso, mientras Iñaki nos da un paseo por Vizcaya y nos da a probar estos 4 chacolís súper ricos. Y queremos poner el foco para este menú en el producto local, ¿no? En el pequeño comercio, que siempre es importante, pero en estas fechas pues yo creo que más que nunca. Y ya veis que tenemos todo aquí a rebosar, tenemos piparras de la Gilda del Norte, tenemos jamón de Claudio, queso Idiazábal, tomates de Barreneche, pan de Vizcarra. ¿Qué más tenemos? Productos de Gureco. Tenemos frutos rojos de Bioberri. Bioberri, sí, sí. Tenemos pollo lumagorri también, tenemos mozzarelas de Biribilbros y burratas trufadas, que están súper ricas. Y luego en la sección de postres que os enseñaremos después, tenemos trufas de arrese y unos turrones súper ricos de Vizcarra. Una gozada. Entonces, pues eso es todo lo que tenemos. Oso ondo. Kaixo guztioi, muy bienvenidos y como dice Patri, eskerrik asko por acompañarnos en este taller, bueno, vamos a decir divertimento, Eso es. que hemos organizado, en el que, bueno, nos da pie, si nos lo permitís, a que abramos ventanitas pequeñas. Hoy toca abrir las ventanas pequeñitas para mirar lo que tenemos muy cerca de casa, Patri. Eso es. Grandes tesoros que tenemos cerquita, sin mirar muy Perdón, Iñaki, que te corto un muy minuto, lejos. porque se me ha olvidado decir Sí, antes que sí. si tenéis cualquier pregunta, o sea, tenéis los micros silenciados, pero si tenéis cualquier pregunta, la podéis escribir en el chat, que estoy yo aquí vigilando, y luego hablamos, vamos, luego en la sobremesa, pues contestamos a todo lo que podamos. Lo siento, otra, ya tu turno. Perfecto, Patri. Bueno, pues la idea que tenemos es un poco combinar, ¿no? Vale. Un poco elaboraciones que hemos pensado a nivel de cocina, y yo voy a Eso es. intentar acompañarte y acompañaros a todas y a todos con lo que yo entiendo que puede ser una paleta diversa de vinos que nos ofrece la denominación de origen Bizkaiko-Txakoliña, para que veamos también que en esa amplitud de gama podemos cumplir perfectamente con un menú absolutamente completo. Qué rico. ¿Con qué vas a empezar, Patri? Pues mira, vamos a empezar con un par de brochetas, unas de carne y otras de marisco, Vale. Para todos los gustos. Entonces, lo primero vamos a empezar por unas gildas, que me faltan las brochetas, pero ahora tengo aquí a una compañera estupendísima que me las va a traer. Y vamos a hacer, o sea, la gilda tradicionalmente siempre lleva aceituna, piparra y anchoa, pero le vamos a dar como un toque más festivo con el carabinero. Estupendo. La receta que hemos mandado ha sido de bogavante, pero bueno, o sea, bogavante, mira, aquí las tengo. Perfectas. Vale, pues eso, que habíamos ideado en un principio bogavante, Sí. Después nos hemos ido a carabinero, pero si en casa tenéis cualquier pues langostino o algo así que tenga ese toque yodado, ¿no? Salado que me comentabas Esto antes, esto iría es. perfectamente Perfecto, para la sí. brocheta. Y también te le vamos a poner, para darle frescor, un tomate cherry. Entonces, pues si te parece, voy a por ello. Vale, pues mientras empiezas a montar, si te parece, ¿no? La primera Sí. brocheta, aprovecho para introducir un poquito cómo vamos a hacer este paseo. Mira, Vale. lo que os propongo es poco equipaje, porque vamos a viajar por nuestro territorio de Vizcaya, va a ser un paseíto sencillo, y vamos a movernos por diferentes comarcas de la denominación de origen, que en concreto son 6. Nos movemos en 6 comarcas, zonas diferenciadas, y hoy vamos a probar 4 de esas zonas, vamos a probar. ¿Y dónde vamos a empezar? Vamos a empezar en Enkarterri, uno de los territorios tradicionalmente chacolineros, y en concreto os voy a invitar a que vengáis conmigo, Patri, a que vengáis a la zona de Zaya. Vamos a pasar todo el canal del Cadagua, Vale. pasamos por los pueblos de Alonsotegui, Aldames, bueno, pasamos todo hasta el final. Perfecto. Y llegamos a Ocharanzaya. ¿Por qué? Porque allí nos vamos a encontrar con una bodega que además es preciosa, aprovecho para decir que es súper bonita, que tiene un concepto como de chateau, con el viñedo justo alrededor ¿Cómo se de llama? lo que es la Virgen de Lorea. Ah, ya sé cuál es. ¿Conoces? Sí, sí, Bueno, sí. vale. Pues en esta bodega, digamos que es uno de los, para mí es uno de los emblemas que yo definiría como los grandes clásicos, ¿no? Ajá. Y clásico en el sentido positivo. Yo siempre digo que los clásicos merecen la pena porque responden muy bien siempre a las preguntas. Llevan un montón de años interpretando muy bien el suelo, nuestras variedades y las elaboraciones. Y la que hemos elegido para comenzar nuestra cata y nuestro taller de armonía, que aprovecho para decirte que ya sabes que soy muy pesado con esto, estoy trabajando mucho en el lenguaje del término armonía, descartando el de maridaje, tanto marido, me vuelvo un Es poco verdad. loco.
Yo estoy contigo, te apoyo al 100%. Vamos a trabajar el concepto de la armonía, buscando fundamentalmente lo que nos gusta en gastronomía. En gastronomía lo que nos gusta, Patri, es el concepto del círculo, no nos gustan las aristas ni las rigideces. ¿Y la armonía cómo se encuentra? A veces se encuentra por afinidad o por contraste. Puede ser de cualquiera de las dos maneras. A veces elementos que son muy distintos empatizan súper bien. ¿En este caso? Igual que las personas. Lo que vamos a hacer con tu propuesta, con lo que estás preparando, va a ser lo que yo llamaría una armonía de afinidad. Vale. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que nos propones tiene varios elementos conjuntos que por un lado combinan lo que tú has comentado, la acidez del tomatito. El tomate es complejo de hacer armonía, porque tiene un carácter de la piel que a veces es un poquito correosa, ¿vale? Pero nos aporta el frescor y la acidez del fruto interior. Después tenemos el concepto de acidez, que nos va a aportar la piparra. Por supuesto, tenemos nuestro jamón, entre comillas, del Cantábrico, la anchoa, la que nos gusta a nosotros y a nosotras. La mejor. La cachas, la que está en las olas del Cantábrico, tita. Y además con ese proceso de curación nos va a aportar ese concepto dúctil, pero a la vez resistente, y un concepto yodado y salino, que lo va a acompañar el carabinero. El carabinero, además, con relación a lo que habíamos propuesto el bogavante, todavía tiene un poco más de sabor, ese carácter de mar, marino, nos va a venir muy bien. Y luego, por supuesto, el carácter oleico y también salado de la aceituna. Lo que yo voy a proponer con este primer vino, voy a ir abriendo la botella. Sí, yo te voy a hacer también la brocheta, ¿vale? Porque digo, no voy a hacer una, Iñaki también querrá comer. Hombre, digo yo, ¿no? Digo yo. La idea es un poco, vamos a catar y luego vamos a probar la armonía entre un elemento líquido y el elemento sólido y a ver cuál es el resultado. Lo que tenemos que hacer es entender que estamos empezando, como vamos a hacer en casa, vamos a empezar un encuentro gastronómico y yo siempre propongo que el comienzo sea pues desinhibido, es ese momento de encuentro, ¿no? Cuando nos estamos encontrando, pero que sea también de alguna forma fresco, ágil. Bueno, estamos como rompiendo un poco el hielo, ¿no? Cuando estamos entre amigos o con la familia. Entonces, en ese sentido, el vino que voy a proponer nos va a aportar, en este sentido, yo creo que algo realmente mágico. Bueno, vamos a descorchar y te voy a servir una copita porque luego voy a compartir. Mira, el vino se llama Lañoa. Dentro de los diferentes vinos que elabora esta bodega, he elegido este, ¿por qué? Porque dentro de lo que es el viñedo que tiene la bodega Virgen de Lorea, digamos que la selección de fruto más exquisita la cogen para este vino. Cuando digo de la selección, ¿a qué se refieren? Me refiero fundamentalmente a que han encontrado el fruto, digamos que mejor maduración ha obtenido, suelen escoger los tramos del viñedo con un poquito más de edad, lo cual nos va a dar como resultado, entre comillas, que es de lo mejor que tienen a nivel de fruta en la bodega, es con lo que elaboran este vino. La elaboración es una elaboración tradicional y que creo que responde perfectamente a lo que, digamos que hoy representa al Vizcaico Chacoliña que más conocemos, que es el vino, ese concepto de vino joven, fresco y alegre. Vamos a quitarnos, si te parece, la mascarilla para hacer la cata y os invitamos a todas y a todos que nos acompañéis. Muy bien. Mira, si te fijas ya solamente en el aspecto, es tremendamente sugerente, ¿no? Y elegante. Fíjate qué brillo, fijaros, ¿eh? Fijaros qué limpieza, qué presencia absolutamente magnífica, ¿no? Y cercana, impoluto, sin ningún tipo de partícula extraña. Tiene una presencia súper elegante. Vamos a agitarlo un poquito, no mucho, ¿eh? Ya sabes esto que se hace mucho en los bares, que hacemos mucho de estar 2 horas así. No lo vamos a marear, ¿vale? Solo un poquito. Y fíjate, no me tomes por friki. Me gusta muchísimo ver cómo baila el vino en la copa y cómo también va expresando, si os fijáis, en las paredes interiores. Fíjate, ¿ves esa película sutilmente glicérica que hay en el interior? Sí. Vale, esto nos va a indicar ya muchas cosas, porque el vino no te lo he dicho, pero el vino habla. A su manera, ¿eh? A su manera. Y ¿susurra o habla alto? Bueno, suele susurrar más que hablar alto, no es nada arrogante, ¿vale? Lo que nos está anticipando es un poquito que la entrada, el ataque, cuando lo probemos en boca, ya verás, va a ser sutil, va a ser sedosa, fina, no va a ser punzante, cortante, áspera, ya lo verás, ¿eh? Como me lo estás vendiendo tan bien que tengo ya unas ganas. No, pero ya lo ver. verás porque el vino es totalmente honesto, créeme, de verdad. Mira, con la vista vemos más cosas, ¿no? Sí. Si lo inclinamos un poquito, verás, vamos a ver un poquito lo que es la parte del color. En la parte del color siempre medimos primero la cantidad y después la cualidad, ¿no? Sí. En esa parte de la cantidad, si te fijas, si os fijáis, para ser un vino blanco está bastante bien, ¿no? Que es un vinito blanco. Y fíjate los matices diferenciados. En la zona central, a copa inclinada, vemos que lo que se transmite es un concepto más difuminado de color, que lo definiríamos aquí como un amarillo pajizo. Pero fíjate en los bordes, qué precioso brillo tiene, que transmite otro tono, ¿no? Que va un poco hacia el verde, dorado, ¿no? De alguna forma esos tonos verdes brillantes te están susurrando al oído, soy joven. A su manera. A su manera. Lo hace a su manera, ¿vale? Muy bien. Mira, vamos a hacer una olfacción, os invito, vamos a hacer una olfacción a copa parada. Y lo primero que determinamos, yo creo que claramente es que huele
¿no? Sí. Y que huele muy bien. Sí, sí, sí. Y que huele muy bien. Tenemos intensidad de olor. Vamos a agitar un poco porque ahora viene la parte bonita, ¿no? ¿A dónde nos lleva a nivel olfativo el vino? Olemos otra vez y compartimos todos y todas juntas. El término del recuerdo, del lenguaje de cata, es un lenguaje de recuerdo, es decir, ¿a qué nos recuerda lo que estamos oliendo? Quiero decir que si nos oís a veces decir palabras extraños para no entendernos, cada uno y cada uno lo que tiene que hacer es hacer un ejercicio de introspección pensando en a qué aromas o olores le recuerda lo que está oliendo, ¿no? Y en este caso, yo voy a decir mi opinión, ¿vale? Vale. A mí lo que me transmite es una cosa que me lleva claramente a la imagen mental que yo tengo de los bizcaicos chacoliñas. Una primera sección frutosa, de fruta. Sí. Y me lleva al concepto de la fruta de la familia de la fruta blanca. Dentro de la fruta blanca tenemos una expresión clara, desde mi punto de vista, que nos lleva a la manzana. Pero después, este vino, vamos a volver a oler, tiene una cosa que a mí me encanta y que tiene mucho que ver con la zona y la comarca a la que pertenece. Mira, una de las características de Encarterri es que con las noches frescas, las matinales, suele haber unas neblinas, de ahí el nombre del vino, perdón, que se llama la ñoa, niebla. Sí, correcto. ¿No? Estas nieblas tienen una afectación muy clara en el proceso del ciclo vegetativo, pero también le da un carácter a los vinos de Encarterri generalmente bastante balsámico. Cuando digo balsámico, son esos recuerdos que te pueden dar a notas como de hinojo, a veces de amentolados, anises, ¿no? Va un poco por ahí. Vamos a volver a oler. Y vamos a probarlo. Mira, yo cuando pruebo un vino... Oh, qué bueno. Está rico, ¿verdad? Muy bueno. Yo cuando pruebo un vino siempre pienso en mi boca como si fuese un aeropuerto. Ajá, Y en ese cuéntame aeropuerto, más de esto. pues mira, es que soy así. Y ese aeropuerto tiene una pista de aterrizaje. Vale. La pista de aterrizaje, mira, la tenemos en la lengua. Entonces siempre tenemos las antenas colocadas receptoras en el mismo sitio. Por eso notamos la sensación dulce en la puntita de la lengua, la acidez en los laterales, la salinidad un poquito en el centro y el amargor atrás. Entonces yo os invito a que hagamos otro pequeño trago. Hay que disfrutar. Iba a decir sufrir, no, disfrutar. No, no, ¿Probamos? sufrir para nada. Y yo te pregunto, lo primero, cuando has probado el vino, ¿cómo te ha entrado? ¿Ha sido punzante, áspero, seco o ha entrado sedoso, como la seda? No, ha entrado súper Cla, 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 bien. cla. ¿Vale? ¿Y qué ha hecho tu avión en tu pista de aterrizaje? ¿Se ha ido por el centro? ¿Se ha ido por los laterales? ¿Ahora mismo estás salivando? Me estás poniendo en un compromiso. No, O sea, quiero que me digas la verdad. Estoy salivando. Bien, sí. pues eso es porque tus papilas, tus antenas laterales están funcionando. Una de nuestras características en nuestros vinos es ese perfil de acidez. Nosotros desarrollamos vinos que son de carácter atlántico y una de sus características es esa puntita bien medida de acidez. Y la acidez bien medida es maravillosa, Patri. ¿Sabes por qué? Porque nos da sensación de volumen y de frescor en boca. Y luego, cuando has tragado, ¿has notado un poquitín de calor, pero muy sutil aquí? Sí, muy poquito, muy poquito. Bueno, otra de nuestras características en nuestros vinos es esa calidez sutil, que es maravillosa. ¿Por qué? Porque el amargor bien medido, ¿sabes lo que hace? Nos abre el apetito. Entonces, tenemos, yo creo, que un vino absolutamente fresco, es un vino muy dinámico, un vino muy alegre, que ese carácter balsámico nos va, desde mi punto de vista, ya no me vas a decir si sí o si no, me dice Iñaki, muy mal. Y todas y todos los que nos están viendo. Vamos a probar la brocheta, si te parece, porque mi propuesta es ensamblar el concepto salino, yodado y marino, con la acidez que tiene el tomate y la piparra, para ver cómo lo envuelve este balsámico que tiene el vino, estos anises de los que yo te hablaba, y esa frutita, y cómo el recuerdo final, que es cuando tragamos, tiene que ser círculo. Vale. Un círculo. Yo ahora, después de este discurso, ¿cómo Sí. te voy a decir que no pega el vino? No, me lo tienes que decir si no es verdad. Es que ya No, me lo estoy, tienes que vamos. decir, Me has ¿vale? convencido totalmente. Bueno, veo que has presentado además las brochetas con... Las brochetas tenemos los diferentes panes de Vizcarra y Vale. entonces he elegido uno de 100% centeno. Me encanta. ¿Sí? ¿Te parece que va bien? Me encanta porque el pan de 100% de centeno tiene una cosa que va a hacer de contraste maravilloso, ¿sabes? Porque los aromas que nos va a regalar van a ser un poco de bálago, de mies, ese concepto de paja, de hierba seca. Bueno, yo creo que va fenomenal. Vamos Perfecto. a probar, a ver. Pues Iñaki, aquí te Adelante. tengo que avisar Sí, que te tienes que comer todo de una vez, y eso es que es la tradición. no sé, muy grande me parece a mí para comerla de una vez, pero bueno, voy a intentarlo. Espero no herirme, ¿eh? A ver cómo va. No. Esto como lo hacemos lateral. Va a ser como entonces, bastante ¿no? indigno que nos vean estas 30 Sí, sí. personas hacer Sí, esto, sí. pero bueno. Yo aquí pierdo la dignidad completamente, ¿eh? Pues Venga, yo ya lo vamos perdí allá. hace tiempo, así que ya. Vamos a ello. Y ahora, a lo importante.
Eso me ha encantado, ¿eh? Te has lanzado ahí a la pizarra, merece la pena. Bueno, Eso creo es que un pecado no hacer. creo que es evidente, ¿no? O sea, la brocheta lo que nos transmite es ese concepto de acidez, de frescor, ese puntito ligeramente acético que tiene la piparra y la salinidad también de nuestra anchoita. Vamos a ver cómo Pues responde vamos con el a vino. ir... sí. Súper bien. A mí me parece que hay que empezar en la trama cuando nos juntamos en mesa sonriendo. Yo creo que esta es una perfecta forma de hacerlo, ¿no? Totalmente. Pero de vamos a acuerdo. jugar con el segundo nivel del aperitivo, ¿no? Porque Sí, vas a hacer otra vamos a brocheta. hacer el segundo, así nos guardamos el vino y tenemos otra excusa para Por favor. volver a armonizarlo. ¿Vale? Y vamos a hacer una brocheta, en este caso, muy sencillita, que va a tener tomate, que le va a dar ese frescor. También le vamos a poner idiazábal Ujú. y por último le vamos a poner jamón. Para aquellos que no les guste pues, el pescado o así, pues también se pueden hacer Muy bien. brochetas súper ricas con productos de la tierra, ¿no? Muy bien, Va a ser así sencillo. Iñaki, si no te importa, ¿me pones la otra pizarra? por supuesto. Durante este show cooking ya sabes que te voy a tener aquí Por supuesto. trabajando. Encantado. A ver, Vale. Esto vamos a quitar. muy bien. Y para esta brocheta vamos a elegir un pan que es muy de aquí, muy de nuestra tierra, que es uno hecho con harina de maíz. Que Bueno, miras bueno. qué color tiene y bueno, porque no se puede transmitir por la pantalla, pero tiene un olor que no os podéis ni imaginar. O sea, es una aquí pasada. vamos a jugar al efecto ratatouille, ¿no? Este es un pan, además de eso, de concentración de maíz, que nos lleva claramente a lo que son los términos de nuestros talos. Casi recuerda un poco a eso, ¿no? Y tiene una sección un poquito más dulce que la anterior, así como la anterior nos transmitía ese recuerdo que te decía de bálago o de paja, de tierra seca también. Aquí vamos a ir a un concepto un poquitín más dulce. Y el reto que nos planteas con esta segunda propuesta, Patri, Sí. hay una ligera diferencia con la primera. Efectivamente, trascendemos de lo que es el concepto yodado salino de mar que teníamos en la primera brocheta, y aquí jugamos, por un lado, a la combinación de la acidez y el frescor que también teníamos en la anterior Sí. con el tomatito, pero aquí me introduces elementos nuevos. La salinidad y el concepto de nuestra maravillosa lacha con el concepto de leche madura, que nos aporta Sí. el idiazábal de una madurez no demasiado larga. No, tiene que ser un queso joven, ¿verdad? Esto es, que no sea demasiado seco, ¿vale? Y luego lo que nosotros definiríamos como el concepto umami, ¿no? Ese concepto integral de sabor, ¿vale? Donde balanceamos perfectamente la sección salada, dulce, un poco todo, ¿no? Y además grasa, que nos va a aportar un nivel de grasa en boca. En este caso tenemos otra alineación por afinidad, igual que en el primero, pero con un corte menos yodado, menos salino. Vale. Vamos a ver qué tal responde. Muy bien, con el tu primer permiso, vino. Sí, le voy claro. a poner todavía más grasa porque le voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Venga, No venga. es excusa para luego untar otra A vez, ti lo que te ¿eh? gusta es untar, me parece a mí, ¿eh? Vale, vale. Pero Perfecto, muy bien. así para que brille un poco. Vale, perfecto. Vale, pues Venga, pues vamos a ello. Vamos a probar, a ver si hay armonía o no hay armonía. yo creo que va a haber. Venga. Es que yo voy a por el vino, ya ves. Te he visto, Es que- te he visto, te he visto. Me de parece muy verdad. bien, ¿eh? Me parece muy bien. Vale, pues venga. Voy a coger un poquitín de pan. Bueno, topa. Ya ves que voy otra vez a untar. Está fantástico, Patri. No, es que además este pan hay que probarlo. ¿eh? Está fantástico, fantástico. Muchas veces no hay que complicarse mucho No, es que para son cuatro hacer cosas. verdaderas maravillas, de verdad, ¿eh? Y muchas veces este término inicial en una comida entre amigos, familia, fíjate la Gilda, ¿no? Nuestras brochetas, que es algo como, parece ensamblaje, ¿no? Cocina de ensamblaje, nos da unas alegrías absolutamente tremendas, ¿no? Y nos predispone Claro. para hacer una comida, que como la vamos a hacer hoy, de un recorrido un poquito más largo. Pues que luego qué Vamos a ver con importante es este segundo. tener como el producto adecuado, porque es que con buen producto no hace falta tampoco complicarte mucho la vida, que ya... Está claro. Muy bien. Pues te voy a Bueno, presentar, Iñaki. espero que a nuestras Ah, sí. amigas y amigos les haya gustado el vino. Yo creo que está increíble. No, yo creo, mira, aquí que estoy viendo las caras, Está increíble, es un vino fresco, vamos, o sea, ¿vale? Con ese están carácter de dando la frutita. triple, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Les veo bien contentos Qué bien, algunos. Qué bien, qué bien. Vamos A ver, mensajes. Por aquí, chin chin. Hola a todos. He entrado tarde, ¿me podéis indicar con qué vino estamos? Sí, hemos empezado con el primer vino de la zona de Encarterri, en concreto la Ñoa, de la bodega Virgen de Lorea, situada en Ocharanzaya. Claro que sí. Ajá, muy bien. Vale, pues igual vamos a ir con el primer plato. ¿Avanzamos un poquito? Sí, Venga. avanzamos un poquito. Lo voy a poner aquí, lo voy a presentar y mientras tanto, mientras tú abres el vino, Perfecto. yo voy a ir retirando todas estas cositas, ¿te parece? Vale, yo si te parece voy comentando alguna cosa más
de nuestra denominación de Bizkaiko-Txakoliña. Perfecto. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de Bizkaiko-Txakoliña hay como dos lecturas, ¿no? Una muy clásica tradicionalista que piensa que es un producto muy antiguo y otra todo lo contrario, ¿no? Que lo que estamos haciendo ahora es un concepto como muy moderno, muy de vanguardia. Pues fíjate, Patri, ni una cosa ni la otra. Venimos de un tránsito histórico muy largo, es verdad, que la realidad de la viña en Vizcaya transciende de los tiempos hasta el siglo XII-XIII, pero también es verdad que aunque hasta, te digo, se ha entendido y se ha interpretado muchas veces como un producto de autoconsumo, de ahí el concepto incluso etimológico del nombre, ¿no? Echecoain, ese vino suficiente para tener en casa, pero ha sido un producto que ha tenido mucha importancia a nivel no solo social, cultural, sino también económica, hasta el punto de que a finales del 19 teníamos casi 3.000 hectáreas cultivadas. O 3.000 no es poca broma, ¿eh? No es poca cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Como en tantas otras variables, los conceptos de cambio socioeconómico, con la revolución industrial y también otro factor añadido, que es la movilidad social, la movilidad de la gente, y la filoxera, que terminó casi con el viñedo, de alguna manera hizo que esta cantidad de hectáreas casi desapareciera. Hasta que en los años 80 un pequeño grupo de baserritarras se juntó junto con el apoyo de las instituciones y fueron trabajando para recuperar ese plantío de viñedo y elaboraciones del chacolí para determinar el nacimiento de esta denominación de origen, que nace en el año 94. Claro. Es una denominación de origen joven, 26 añitos, pero te aseguro que absolutamente dinámica, con un nivel de inquietud y de búsqueda de conocimiento e interpretación de lo que son nuestros suelos, nuestro clima y nuestras variedades, que son un poco los elementos que nos definen, luego hablaremos un poquito de ello, que yo creo que es un verdadero regalo. Qué maravilla, oye. Hoy lo que vamos a intentar hacer además es ver parte de esa paleta de complejidad, ¿no? Y que nos va a permitir tener una gama suficiente de vinos diferentes para poder seguir haciendo. Con la siguiente propuesta tuya, ¿qué vas a preparar? Pues la siguiente propuesta es esta quiche de puerros, que además tenemos un montón en nuestra huerta, es un producto de temporada súper bueno. Y también le vamos a poner setas shiitake, que aunque tengan así un nombre muy japonés y muy rimbombante, pues hay productores en Vizcaya que cultivan setas shiitake por aquí cerca. ¿Sí? ¿Tenemos shiitakes en Vizcaya? Sí, así como lo oyes. Creo que ha cambiado la cosa, chicos, yo no sé. Ya no nos vamos tanto al hongo, que también podría ser una opción súper buena, sino que el shiitake también nos da ese sabor a tierra, nos da como esa textura también muy buena. Entonces, bueno, pues eso, con el hojaldre. Y después nos vamos ya a la calle Eros de Bilbao y hemos cogido unas burratas trufadas. Vale. Las burratas son espectaculares. Y luego ya sé que yo no te nombro la rúcula, porque yo le pongo así cosas por encima y me dices, oye, por favor, que estas cosas luego en la cata importan, ¿verdad? Pero sí, le he puesto un poquito de rúcula. Sí. Es que yo te meto mucha caña a veces, porque las cocineras soléis hacer esto, y los cocineros, ¿no? Soléis decir, no, lleva cuatro cositas, ¿no? Como que ninguna tiene afectación. Y al final muchas veces lo que parece que es un añadido, un complemento, es de un carácter tan dominante, que es lo que a nivel sápido y organoléptico, joder, pues es lo que está marcando más a la hora de poder armonizarlo, ¿no? Claro. Con un vino. Mira, lo que hemos hecho ha sido dar un pequeñito salto, no muy alto, pero hemos dado un pequeñito salto. De manera que la primera propuesta era una propuesta ágil, sencilla, ¿no? Que hemos jugado a la combinación y a la afinidad con conceptos salados fundamentalmente, ¿no? Y por eso lo que proponíamos era un vino fresco, un vino joven, un vino muy varietal, que responda muy bien a lo que son nuestras variedades. Te voy a hacer una pregunta, hoy soy muy malo. ¿Cuál es la variedad? Venga, ¿cuál es la variedad de uva principal que tenemos en Bizkaiko-Txakoliña? Hombre, yo creo que Hondarribia Zuri. Esa tenía que acertar, imagínate si no me la aciertas, fallo. Si no me la aciertas, me marcho. O sea, muy bien, muy bien. Claro que sí, Hondarribia Zuri 100%. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a otro tipo de elaboración, porque hay diferentes estilos dentro de la denominación. Vale. Y entonces pasamos de tomar y disfrutar este primero vino maravilloso, un vino joven, al segundo vino, que os invito, si lo tenéis abierto y preparado, yo voy a ir abriendo la botella, que es un vino de los que se conceptúan, quizá te suene la expresión, criado sobre lías. Este término, ¿te suena el concepto? Luego nos dices a nosotros de los cocineros que ponemos cuatro cosas, pero las lías, ¿qué son las lías? Pero para eso estoy, para decir las cosas más sencillas. Claro. El lenguaje tiene que acercar, no alejar, ¿eh? Totalmente de acuerdo. O sea, si tú ves que me pongo muy pepipollo, me lo dices, no, para nada. Si yo, vamos, me encanta que pego un giro, o sea, radical. Mira, las lías es algo muy sencillo. ¿Te suena que hace años nuestros mayores, cuando hablaban del vino, muchas veces hablaban de un término que a nivel social se decía la madre del vino, que tenía como madre? Sí. Bueno, pues estoy diciéndolo de una forma muy sencilla. Esto era un poco la conjunción de lías. Las lías al final es una conjunción de elementos entre los cuales se encuentran las levaduras,
¿Vale? que son esos organismos unicelulares que ante un estímulo de temperatura y humedad son los que provocan la conversión de azúcar en alcohol, convierten el mosto en vino. Bueno, pues estas lías cuando terminan su trabajo quedan muertas en el fondo y están combinadas con otra serie de elementos, con bacterias lácticas, con elementos grasos, una serie de elementos que es lo que podemos definir como las lías. ¿Y qué ocurre? Pues que hemos aprendido que esas lías, cuando las mantenemos en depósito y permitimos que los vinos maduren con ellas y que además las removamos para que haya una integración de esas lías, lo que observamos es que los vinos, lo que les ocurre es que ganan en estructura, en cuerpo. Bueno, estas palabras que usamos nosotros, en cuerpo. Es muy sencillo. Imagínate la densidad. Tú imagínate glicerina y agua, ¿no? Que se mueve más denso. Esa es un poco la sensación del cuerpo, ¿no? Vale. La ocupación que te hace en boca. Y los vinos se convierten en más grasos, más largos en el recorrido sensorial, y también son vinos que se guardan mejor durante el tiempo. Permanecen más tiempo de una forma óptima, incluso muchas veces crecen. Estos son los blancos criados sobre lías. Y nosotros en Vizcaya, con nuestras variedades, pues también elaboramos este tipo de vinos. Voy a buscar un par de copas y lo voy a servir, ¿vale? Vamos a ir. A ver, voy a repasar un poquito los comentarios. ¿Ah, sí? A ver, los sumilleros siempre Sí. contra los cocineros. No. Qué gran mentira con el equipo. ¿Cómo ha dicho eso? Hacemos. ¿Qué va? Iñaki, con lo que nos queremos tú y yo. No, todo lo contrario. Mira, si es verdad, yo creo que... pero esto es como en casa, ¿no? Yo creo que igual que hablo de armonía, tiene que existir un nivel de comunicación, es absolutamente fundamental, entre la parte de cocina y la parte de servicio. Porque al final, yo te transmití esta mañana, que yo te veo trabajar muchas veces, Patri, y digo, joder, es como una pintora. Estás pintando un cuadro, ¿no? Oye, no me habían dicho nada tan bonito. Bueno, te digo, yo sí os veo un poco así, y a veces haces expresiones figurativas, otras veces son abstractas. Yo de alguna manera como intérprete estoy interpretando, ¿no?, lo que tú elaboras. ¿Cómo lo voy a hacer bien si no tengo una comunicación fluida contigo? Claro. Eso es imposible. Yo tengo que escucharte mucho, tengo que compartir mucho contigo y yo intentar aportar el pequeño lazo que yo le puedo poner como complemento y como añadido para que la experiencia gastronómica sea completa. O sea que no, los sumilleres, es más, si no hay esa comunicación, y me pongo yo el primero, no sería un buen profesional, lo tengo claro, ¿eh? Tengo Como muy estoy, claro. hacemos un tándem ideal. ¿Tú crees? Tengo otra ¿Sí? pregunta para ti. Que sea fácil. Sí, es súper fácil. Más para ti. Tira. Pone lías y madera, ¿no, Iñaki? No. Si la pregunta viene referida a si el vino tiene, además de una maduración en lías, tiene un envejecimiento en madera, no es el caso. Vale. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con los vinos criados sobre lías? Lo que ocurre muchas veces es que en función, además se nota mucho en cata, en función del tiempo que ha estado madurando sobre lías, sí puede dar una sensación engañosa en nariz, cuando olemos, que nos pueda recordar a madera, pero no, son aromas que más bien se transmiten a lo que nosotros llamamos términos de aromas de panadería, un poco leñosos, pero no es madera, no es madera. La madera es otro concepto distinto que nos haría un tránsito diferente, tanto a nivel olfativo como en boca. Después sí vamos a tener la oportunidad de probar un estilo donde interviene la madera, pero hasta ahora no hemos utilizado madera para nada, ¿vale? Perfecto. ¿Nos quitamos la mascarilla? Sí. Vamos a Yo ya, probar. como ves, es cualquier excusa para... Me parece muy bien, me parece muy bien. Muy bien. Bueno, Este color vemos diferente. ya notas el cambio, ¿no? Sí, sí, notas sí, la diferencia, total. ¿no? Así como en el primero, bueno, de aspecto, precioso, como el anterior, bonito, ¿no? sí. Precioso. Quiero aprovechar este vino, además, este segundo vino que estamos proponiendo, quiero aprovechar para contar otra cosa. Mira, estamos catando un 2016, no sé, para todas las amigas y amigos que nos están oyendo, esto se lo cuento yo a mis mayores hace unos años y me dirían, ¿cómo? ¿Un chacolí del 2016? ¿Qué pasa? ¿Que se te ha perdido algo en la bodega? ¿Lo tienes mal? Sí. Bueno, este es uno de los viajes maravillosos que estamos haciendo. Cosas que tenemos que borrar de nuestra memoria olfativa, ¿no? Y de consumo. O sea, los chacolís, que antes decíamos, no, el chacolí es un vino joven y fresco que hay que consumir en 6 meses, un año, porque luego empieza a caer. Borrar. ¿Vale? Pero no solo esto con los jóvenes clásicos, porque evolucionan perfectamente bien, incluso en segundo año están maravillosos. Pero cuando hablamos de elaboraciones como la crianza sobre lías, todavía más. Todavía crece más esta sensación de longevidad, lo que yo te decía, la longitud del vino, la complejidad, y está más armado para, digamos, que mantenerse mejor durante tiempo. Vale. ¿Y los matices cuáles son? Fíjate. Recuerdas un poco el primero, ¿no? Que lo tienes ahí a la izquierda. Sí. Fíjate, a nivel de presencia está como el primero, precioso. Muy bonito. Brillante, ¿eh? Este ya es navideño total, ¿no? Este segundo, Sí. ¿no? ¿Te fijas? María Carey me sugiere a mí. ¿Lo llamas María Carey? Este vino. Mira,
Así como el primer vino tiene un aspecto de fondo, si te fijas, ¿no? Decíamos, un difuminado de amarillo pajizo con los ribietes verdosos metálicos, ¿no? Un poco tirando casi, pero todavía no al doradito. En este caso no, ¿no? Ves que primero la intensidad, lo que es la cobertura de color, si observáis, amigas y amigos, lo que vemos es que tenemos más intensidad de color, ¿no? Y que las tonalidades son distintas, aquí aparece más el dorado. Porque el vino habla, lo que te he dicho. Entonces ya te está diciendo, tengo una elaboración diferente. ¿Vale? A su manera, lo está haciendo. Mira, me encanta que baile. Un poquito, ¿vale? Lo hacemos bailar un poco, porque si te fijas, incluso en el movimiento ya danza de forma distinta al primero, un poquito menos ágil. ¿Lo percibes? Y sobre todo, si os fijáis, fíjate las paredes interiores, esa grasita que veíamos en el primer vino, fíjate cómo ha ampliado. ¿Ves el grosor? Incluso la caída, ¿ves como una caída de lágrimas? Los franceses lo llaman pies, nosotros lo llamamos lágrimas, no sé, seremos más románticos, sí, no lo sé. Fíjate, son indicadores también de que esa grasa en boca nos va a resultar untuosa, glicérica, volumen, ya lo verás. Esto a nivel visual, ¿no? Precioso, como el anterior. Vamos a olerlo. Vale. Totalmente distinto, ¿no? Muy bueno. Bueno, así como teníamos en el primer vino la secuencia directa de frutita blanca, no demasiado madura, aquí ya empieza la complejidad aromática en otra secuencia distinta. Vale. Tenemos frutita blanca, pero ya cambiamos. Aquí podemos hablar incluso de recuerdos, un poco más hacia la pera, cítricos, recuerdos cítricos, pero cítricos un poquito maduros, ¿vale? Es un poco la idea. Y mira, a mí me recuerda mucho también a un carácter de flores. Y dentro de las flores, es que me escucho a veces, le digo a mi cuadrilla en el pueblo, tenéis que pasear por las tardes, que es con la fresca cuando huelen los campos, ¿no? Y digo, no tenéis que ser sabuesos, pero hemos perdido la capacidad de olfato de oler las cosas, ¿no? Muchos de estos aromas los tenemos en nuestro entorno, muchos, créeme. Cuando antes te hablaba de hinojos, de anises, los tenemos en casa, ¿no? Y hay que hacer esta lectura para disfrutar, ¿eh? No es para otra cosa, simplemente para disfrutar. En este segundo vino lo que tenemos es un poco más ya de complejidad. Vale. Vamos a probarlo en boca, acuérdate del aeropuerto, acordaros todas y todos del aeropuerto. Ya veréis las pistas, ahora vale, nos eso lo es, recuerdas nuestro otra vez un avión poquito. que entre, dulce en la punta, acidez en los laterales, salinidad en el centro y un poquito de amargor al final. Vamos a ver cómo se comporta en este caso nuestro avión. Venga, adelante, amigos. Pues topa. Jo. ¿Notas la diferencia? ¿Notáis la diferencia de volumen en boca? Voy a leer lo que pone por aquí. La entrada al ataque mucho más graso que el anterior vino. Es como si nos hubiesen parafinado un poco la boca y tuviésemos una sensación de esto que llamábamos cuerpo, como mucho más volumen, ¿no? ¿Qué te parece, Patri? Me parece espectacular. Con esto que estamos haciendo, claro, subimos un poquito la intensidad. Tú nos has hecho una propuesta donde hacemos una combinación. ¿Vamos a tener que ir cocinando? Sí, por favor. Adelante. Nos has hecho una propuesta en la que estamos combinando diferentes elementos, ¿no? Porque claro, tenemos el carácter láctico con un poco de mantequilla, recuerdos de mantequilla, que es lo que nos aporta la burrata, que es más sápida que las mozzarelas que normalmente conocemos, ¿vale? Me propones el tema de la shiitake, que nos lleva a un término de mineralidad, sentido de tierra húmeda, de profundidad, ¿vale? Y entonces yo lo que digo es, vamos a ver si ensamblamos todo esto en una especie de capa, ¿vale? Donde tengamos un sentido de frutita, pero grasa suficiente para poder arrastrar bien. Vale, o sea, ese sería el concepto de arrastrar. Claro, hay que limpiar también, hay que aromatizar y hay que limpiar bien boca para permitir tránsito al siguiente plato, ¿vale? Esta sería un poco la idea, porque cuando hacemos un menú de recorrido, lo que tenemos que hacer es no agotarnos, que no termine el tramo en el nivel 1 ni en el 2, sino hacer un escaladito. ¿Vale? Esta sería un poco la idea. Y luego el complemento final, que yo te decía que te metía caña, ¿no? Sí, de la rúcula. Claro, es que la rúcula, fíjate, dentro del carácter vegetal, es que es bastante poderosa, porque a nivel aromático es muy potente, ¿no? Entonces, esto también requiere de alguna manera este concepto, ¿no? Más de complejidad, de fruta más compleja que teníamos con relación al primer vino, que no mejor ni peor. Son conceptos distintos, ¿vale? Y además nos hemos ido a otra zona. Hemos empezado en Enkarterri. Y mira, ahora estamos en el caserío Aspegoicoa. Precioso, ¿eh? Precioso. Un sitio que aprovecho para recomendaros que también nuestras bodegas lo que nos aportan es una posibilidad de enoturismo, de paseo y disfrutar, y que nuestros productores y nuestros viñadores están deseando recibir a la gente, y a mí me parece personalmente una experiencia maravillosa, que teniendo en casa como tenemos, hombre, es una gozada, que nos enseñen sus viñedos y los productos que elaboran. Sí, desde luego. ¿Vale? Este en concreto, el primero decíamos que estaba elaborado con Ondarrabia y Suri. Este segundo vino está elaborado con la segunda variedad
variedad que nosotros interpretamos en Bizkaiko-Txakoliña como las variedades recomendadas. Nosotros tendríamos como dos categorías de uvas, Patri. Tenemos las uvas que llamamos recomendadas y las que llamamos autorizadas. Vale. Las recomendadas, en este caso, serían la Ondarrabi Zuri, como muy bien has dicho, la Ondarrabi Zuri Serratie, que es esta, Vale. y la Ondarrabi Beltza para la elaboración de vinos tintos. ¿Vale? Y después hay otro conjunto de variedades que se permitimos su uso, ¿no? Pero con una limitación de cantidad. Variedades como la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, la Riesling, la Ischiriota y la Ischiriota Tipia. Pero no te quiero aburrir con tecnicismo, ¿vale? Que no me aburres, yo estoy Vale, aquí como, vamos, vale. o sea, como en un máster. Lo que te quiero decir es que son nuestras variedades con las que funcionamos e interpretamos muy bien nuestro territorio. En este caso, esta bodega, la bodega Garena, lo que nos hace es interpretar maravillosamente bien la segunda variedad, la Ondarrabi Zuri Serratie, que suele tener un carácter fresco, floral, se utiliza bastante también en vinos que van a tener un recorrido en el tiempo. O sea, esta sería un poquito la propuesta. Vale. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ver qué tal combina con la quiche. Vamos a intentar hacerla, nada, un poquito rápido. Sí. Y para eso te voy a pedir que trabajes. Venga, estoy a tu disposición. Porque ya que Adelante. esto, pues me vas a pasar los puerros. Venga. Los puerros de... Sí. De Boreco. ¿Cuántos necesitas? Pues venga, ponme 3. 3. Y ahora tenemos aquí a nuestra pincha invisible, que nos tiene que traer un bol. Muy bien. Porque también te voy a poner a batir huevos Lo que haga falta. y nata. Yo te digo una cosa, mi cesta de la A compra no está ver. tan bonita cuando la hago, ¿eh? Por aquí Esto creo está que súper está. bonito. ¿Cuál? Mira, ¿Este? aquí. Venga, Ahí tienes. vamos allá. Entonces lo que vamos a hacer es primero saltear los puerros con la seta shiitake. En este caso lo vamos a hacer nada, 10-15 minutos a fuego bajo. Luego Iñaki aquí va a estar a mis órdenes. Por supuesto. Batiendo tanto nata de cocinar como 3 huevos, Vale. ¿vale? Ok. 3 casualidades que tienes ahí. Qué casualidad. Qué casualidad. Luego los vamos a Estupendo. mezclar todos y vamos a poner la burrata. ¿Qué cantidad de nata ha hecho, Patri? Todo el brick, Vale. que serían unos 200 mililitros. Vale. Pero ¿qué sonidos son esos, Iñaki? ¿Mm? ¿Qué sonidos son esos? El directo, son sonidos del directo. Vale, os tondo. Te pongo en un compromiso, qué mala soy. No, en absoluto. Vale. Vamos a poner esto a encender. Directamente, ¿no? Los tres. Sí. Oye, me sirves muy bien como pinche, ¿eh? Bueno, te he dicho esta mañana que posiblemente sea el peor pinche que has tenido, pero voluntad. No te creas, ¿eh? Voluntad toda, He Patri. tenido muchos malos pinches. Sí. Tenías que ir a mi cuadrilla. Ah, sí. Joder. Vale. Permíteme el Pues- batidor un poquito. Sí. Venga, Aquí tienes. Vamos allá. Hijo, es una maravilla estos productos que tenemos. Eso de... Vamos, que están en temporada. La Por aquí burrata, me antes no preguntaban- había mucha costumbre de comer burrata aquí, ¿no? Uy, mira lo que me ponen por aquí. ¿Qué te ponen? Que no te gusta nada mandar, ni nada, Patricia. ¿Qué insinúan? No, estamos compartiendo. Sí, sí. Está claro que en este mundo en el que vivimos, de mucho cocinero, nuestras amachos son las que nos han alimentado toda la ¿Verdad? vida. Y lo que hay es ahí faena para todo el mundo, ¿sabes? Yo ojalá, no tengo ese talento, no he desarrollado ese talento, me he ido por otra línea, pero siempre hay algo que hacer en la cocina. Hay mucho que hacer, ¿no? Para colaborar. Jo, que sí, de verdad que sí. Vale, pues así. Vale, pues vamos a saltear. ¿Así Esto- es suficiente entonces? Perfecto. Sí. Sí, sí. Vale. Vale, y lo que vamos a hacer también es poner la masa de hojaldre en un molde bajo. Vale. Luego le vamos a verter este salteado en el huevo con la nata Ujú. y vamos a poner las burratas por encima, Vale. que ya vas a ver que están como súper cremosas. Pero además es una burrata diferente, ¿no? Porque tiene un punto especial, ¿no? Con el Eso toque es, trufado. o sea, bueno, yo tuve la suerte de visitar el obrador de Biribil Bros, Sí. que está en Begoña, gracias a bueno, pues un par de participantes que están aquí en directo, que organizaron una experiencia muy chula junto a ellos. Sí, qué bien. Y nos enseñaron unos nuevos productos que están sacando, que es esta burrata trufada, Sí. que la hacen con una compañía de Biarritz que tiene mucha experiencia en el mundo de la trufa. Sí. Y bueno, o sea, cuando la pruebes ya vas a ver, es espectacular. O sea, muy buena. A mí la burrata me parece muy interesante, Patri, porque es menos neutra que las mozzarellas, que es muy Sí. versátil, que la utilizamos mucho,
pero en este caso el carácter suele ser más mantecoso, ¿no? Más láctico. Sí, y tiene esa cremosidad. Eso es, y luego la textura es distinta, ¿no? Es impresionante. Sí, sí. Cuando abran, ya sé que no eres muy del mundo de redes, pero hay el típico hashtag que se Te iba a llama... decir que yo te veo ahí con la tablet, os veo a todos aquí. Yo iba a traer la chalaparta y digo, bueno, yo me voy comunicando a mi manera, pero bueno, aprenderé. No, estoy segura, vamos. Aprenderé. Con todos los fans que has ganado durante estos días. ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué va? Pues sí, de verdad, con esto de las cajas estaba ahí todo el mundo etiquetando. Sí. Yo no De sabía, la que lo he visto yo. honestamente no sabía ni lo que era eso, digo, ¿qué estoy aquí? Pero bueno, aprenderé poquito a poco. Sí, nada, estoy segura. ¿Y qué estaba diciendo yo al respecto de esto? No, estábamos hablando un poco de la burrata, del término de lo que es, bueno, de lo que es tu elaboración, ¿no? Yo creo que lo que estás haciendo es un salteado, ¿no? Eso es. Vale. Sí, es un salteado que lo vamos a hacer rapidito porque luego tenemos Sí. un montón de cosas más. Venga, perfecto. Entonces, nada, esto ya lo apagamos del fuego, ¿Vale? lo mezclamos con los huevos. Vamos a añadirlo aquí. Y como te he dicho, vamos a poner luego la burrata por encima. Vale. Que la burrata la tenemos aquí. Entonces ahora, gracias a... Es que recasco. Voy. Gracias a la magia de la tele, vamos a tener 2 porciones de quiche ya horneadas. Vale, estupendo, ¿no? ¿Vale? Estupendo. No nos daba tiempo a hornear esto. A ver, Vale, veo que viene con su salmuera, ¿no? Igual que eso las es, con su mozzarellas. salmuera que me ha salido ya a la mitad Vale. por la mesa. Vale, no te ha quedado Pero sí. divino, ¿eh? Te ha quedado divino eso. Y, vale, esto también tendrá una caducidad corta, será un Sí, producto... sí, es un producto súper fresco, entonces, nada, comprarlo y se recomienda consumirlo en 3-4 días Vale. y eso certifica que es al final como súper fresco. A ver, Pasta filata, que siempre viene como en saquete. eso es. Entonces, nada, abrimos el saquito y veis, no sé si se puede apreciar en cámara la crema que tiene. Ah, eso, ya sabes lo que te iba a contar de Sí, redes, sí. que hay un hashtag que se llama food porn, que Ah, es sí. como el porno gastronómico así. Ah, sí. Y es que la burrata es, mira, o sea, es que es... Pero vamos a ver. Tengo mucho que aprender, no sé, Dios mío. Bueno, vamos a por la receta. No sé. Entonces, nada, pues voy a ir repartiendo la Vale. stracciatella, que se llama el relleno de la burrata. Ya ves que tiene estas particulitas negras, que sería La trufa, ¿no? la trufa. Vale. Ahí ¿Y esto tenemos ahora la mismo? combinación, ¿no? El concepto mineral de tierra Eso húmeda, es. el concepto de gas de la trufita, el láctico de mantequilla de la burrata, ¿vale? Eso es. Bueno, y Y luego la ahora esto verdurita, lo vamos a meter al horno ¿vale? y vamos a probar las dos porciones. Perfecto. O sea, esto sería el resultado, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, Esa una para ti esta para y otra mí, para mí. y otra para ti. Eso ¿vale? es. Voy a dejar esto aquí a un lado. Esto así. Bueno, pues vamos a ver qué tal la combinación que te he propuesto. Subimos un poquito el nivel de complejidad y el nivel de intensidad. Vale. Jugamos en este caso a otra de nuestras variedades, Ondarrabi Suri Serratie, con una crianza de aproximadamente 6 meses sobre sus lías. Vemos un vino de más estructura, ¿vale? Un poquito más de potencia, tampoco demasiada. ¿Por qué? Porque tiene que arrastrar, aromatizar y limpiar bien. Es un poco Vale. la idea. Vamos a ver qué tal. A ver qué os Ahora no me parece. digas bien por compromiso, ¿eh? Si no te gusta, me dices. Voy a ser honesto, ¿eh? Es súper fina. Súper fina. Muy buena, ¿verdad? Sí. No es por cada HBO, pero No, no, me ha es quedado verdad. súper bien. Fina. Vamos a ver qué tal con el vino. Con el vino. Jo, El vino es una pasada, qué ¿eh? guay, sí. ¿No? Muy, muy bien. ¿Notas el carácter, el volumen en boca distinta al primer tramo que hemos hecho? Sí. Totalmente diferente. Ese carácter también que me vuelve a venir, ¿no? Ese concepto cítrico que tiene y floral, de flor blanca, ¿no? Que envuelve perfectamente el concepto de la verdura y la mineralidad, un poco del tema de la seta, ¿no? Fantástico, Patri. Te voy a retirar este Fantástico. plato, Venga. Iñaki, y te Vale. voy a presentar el próximo que vamos a hacer, porque esto Venga. es un no parar. Venga, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vale, pues el otro plato que te voy a presentar es Sí. este pollo, que primero te cuento la historia porque es que Sí. yo es un homenaje que le quería hacer Sí. a una cocinera que admiro muchísimo, Sí. que es la marquesa de Paravere, que era una mujer pues perteneciente a la alta sociedad bilbaína, Sí. que en 1933 publica la Enciclopedia Gastronómica y vamos, publica su famoso pollo en salsa, Sí. que está riquísimo. Tiene
un sofrito tradicional. Primero tiene cebolla morada, tiene ajo, tiene tomate, tiene también pan para darle cuerpo a la salsa. Antes tú hablabas del cuerpo del vino, pues Sí, yo ahora te digo claro. el cuerpo de la salsa. Muy bien. Y luego tiene esos toques ahumados del pimentón o sea, el pimiento choricero, el pimentón. Está muy bueno. Y tenemos pollo lumagorri para acompañar. O sea, no es, ¿Qué? no es un pollo cualquiera. No, es un pollo de corral, un pollo lumagorri. Vale. Que ahora nos cuentas, porque, vamos, el menú lo hemos elaborado entre los dos. Sí. Entonces nos cuentas porque, claro, tú me decías, yo te decía, pues igual algo de pescado. Me decías, no, vamos a romper Sí. la tradición Sí. y vamos a poner un pollo de corral. Sí, sí. Entonces, mientras yo voy sacando todos los ingredientes, que te voy a pedir el ajo y la cebolla, Venga. y mientras voy haciendo así un poquito, ¿Esta es la famosa cebolla también de Zaya, la roja de Zaya? ¿Cuál es? eso es la morada de Zaya. La morada. Sí. La morada de Zaya, ¿vale? Sí, Y un ajo aunque esto es de necesitas. Goreco, ¿Vale? pero sí. Y, Vale. y eso, y ajito, Vale. y ya está. Yo ahora te escucho hablar del vino, Vale. y mientras yo me voy aquí montando Vale, vale, mi estupendo. emplatado. Bueno, pues mira, el tema era un reto, ¿no? Y era un poco Sí. también, no tanto provocar, sino poner una demostración de que hay ciertos tópicos que tenemos que ir entre todas y todos aprendiendo a borrar de alguna manera, ¿no? Ajá. Y siempre pensamos, seguro que si te digo, bueno, para pescado, y me dirás vino blanco, y para carnes, vino tinto. Bueno, depende. Vamos a romper ciertos tópicos que tenemos, ¿no? Y lo que propongo para este plato de lumagorri... Espera, Iñaki, Sí, tengo... dime. Por aquí me cortan, que te Venga, tengo que hacer venga. una pregunta. Adelante, adelante. Pregunta para Iñaki. Venga. ¿Qué aporta el suelo del norte para que el vino sea tan característico en sabor y acidez? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mientras tanto yo voy cortando Vale, la cebolla, es una ¿vale? pregunta que requiere una respuesta, no diría compleja, pero sí dirigida en varios sentidos. El suelo es un factor fundamental. ¿Qué determina la calidad de nuestros vinos? Evidentemente, el suelo, como muy bien dice la persona que nos hace la pregunta. Hace muy poco tiempo, cuando le preguntabas a la gente, ¿en Vizcaya qué suelos hay? La respuesta generalmente recurrente era, bueno, pues aquí tenemos suelos poco profundos y arcillo-calcáreos. Y yo digo, vale, aceptamos pulpo, es verdad, pero nuestro nivel de conocimiento, que es lo que te transmití antes, Patri, ha aumentado tanto que hoy ya podemos determinar que solamente en Vizcaya tenemos una diversidad de suelos que es un verdadero regalo. De manera que tenemos suelos donde efectivamente hay arcilla, hay cal, pero también tenemos margas, tenemos lititas, y me dirás, Iñaki, ¿y eso cómo afecta a los vinos? Sí. Pues nos permite jugar a una combinación de interpretación de esos suelos, ¿sabes para qué? Para hacer algo que a mí me encanta en la gastronomía, que es trabajar el matiz. Matices diferenciales entre, por ejemplo, entre unas zonas y otras. Fijaros, hemos empezado en Enkarterri. Estamos cambiando totalmente de secuencia. Estamos en la zona de Uribe, ¿vale? Justo al lado del parque de Urquiola, un sitio precioso, ¿vale? Y después nos vamos a mover en este tercer nivel, nos vamos a ir al Valle del Chorierri. Esta diversidad de suelos, unida a otra de nuestras características fundamentales, que es nuestro clima, Patri, porque nosotros y nosotras somos Atlántico. Sí. Y es que es así, nos guste o no somos Atlántico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros inviernos no son extremos, nuestros veranos no son especialmente calurosos y que aprovechamos el final del verano, incluso la entrada en el otoño, para recibir esos vientos sur que nos ayudan a terminar los procesos de maduración, los ciclos Ajá. vegetativos, ¿no? Perfecto. De las uvas. Tenemos el suelo, tenemos el clima, que es otro factor fundamental. Tenemos nuestras variedades, que es, hemos dicho, la Ondarrabi Suri y la Ondarrabi Suri Serratie. Y tenemos nuestra forma de trabajar, el factor humano es fundamental. Nosotros y nosotras, las baserritarras y los viñadores, lo que hacen es, de alguna manera, cincelar el paisaje vegetal y trabajar de una manera, cada vez, por cierto, más sostenible, manteniendo nuestros suelos lo más vivos posibles. ¿Para qué? Para que finalmente el resultado sea un fruto con unas características de matices diferenciados y que nos permita decir, por ejemplo, ¿no?, ¿qué matices tan sutiles hay entre los viñedos más próximos a costa, viñedos más de zona de interior, como te contaba antes en la zona de Enkarterri? Sí. Esto es un regalo que tenemos en casa y a esto también estamos un poco aprendiendo. En este sentido, ¿el suelo es un factor? Claro, ahora está muy de moda el término terroir, no sé si te suena, ¿no? Sí. Vinos de terroir, vinos de terroir. Sí. Bueno, pues el factor de terroir, también hay antiterroirs, ¿no? Pero yo creo que la mayoría sí entendemos que un factor determinante para la calidad de nuestros vinos es la tipología del suelo sobre el que se asientan precisamente nuestras viñas. O sea que es así. Muy interesante la pregunta, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Te estaba comentando Sí. que como el reto que me planteas es un plato que ya vamos a definir como el plato principal y en vez de habernos ido a algo sencillo en la gama de pescado para decir, bueno, pues para Nos un hemos vinito... ido a este hermoso... Bueno, esto es lo que me has dicho a la Sí. mañana, que ahora se llama Suprema, ¿no? Para mí en mi casa ha sido pechuga toda la vida, pero bueno. Supremas de pollo, a le mí llaman me así encanta, los me que encanta el somos lenguaje, o así sea, un me poco encanta. finos. El lenguaje Pero puede con sí, todo. pechugas de pollo de toda la vida. ¿No? Sí.
Bueno, toda la vida, pero veo por el color que tienen que también eso, efectivamente, que es un pollo un poco Sí. especial, ¿no? Mira, lo vamos a adelantar O sea, un poquito en plano para que lo vean. Claro que sí. Pero sí, es que ya solo por el color y luego ya vas a ver por el sabor también, Sí, sí. es un pollo de corral, es un pollo de, vamos, es un pollo Lumagorri. Claro. Que Un está régimen más riquísimo. abierto, una alimentación especial, ¿no? Sí. Que yo creo que determinará una textura diferente también en la carne y más sabor, de alguna manera, ¿no? Pues Ajá. para este reto que nos plantea Patri, lo que yo os propongo es, como divertimento también, que lo hagamos con un vino blanco también de nuestra tierra, de Vale. Vizcaya, y en este caso con otro estilo de elaboración, que va a ser un blanco fermentado en barrica. Aquí sí que empezamos a interactuar con la madera, lo que nos Vale. preguntaban antes, ¿de Sí. acuerdo? Y en este paseo que estamos haciendo virtual, nos vamos a mover un poquito más y nos vamos al Chorierri, y en concreto al pueblo de Lezama. Aquí se encuentra la bodega Magalarte Lezama, Ajá. donde tanto Iñaki como su hijo Andoni, digamos que representan otra de las cosas mágicas que tienen nuestros vinos en el territorio, y a mí me encanta decir esto, que es lo que yo defino como el relevo generacional, y más en el sector primario, ¿no? Porque al final la viticultura se desarrolla dentro del sector, de lo que es el sector primario. Bueno, pues que haya un relevo, a mí me maravilla ver que cada vez hay más proyectos donde las nuevas generaciones recogen el saber hacer, bueno, ¿cómo se dice ahora en redes y estas cosas? Know-how. Oh yeah, know-how, vale. Recogen el saber hacer de nuestros mayores, y con los nuevos conocimientos aplicados, lo que están haciendo es verdaderos tesoros enogastronómicos, ¿vale? En este caso, lo que vamos a probar, acatar y armonizar con el plato que elabora Patri, es un vino que se llama Yeup Barrican. Es un vino que, como te he dicho, está vinificado a partir de la variedad también Ondarrabia Suri. Vale. Tiene un poquito, muy poquito de Isquiriota, pero sobre todo es prácticamente 100% Ondarrabia Suri. No del completo, pero casi completo. Y lo que tiene es un proceso de fermentación en madera y maduración con sus lías. Esto oscila, pero normalmente está entre 5 y 6 meses. Vale. ¿Qué nos va a aportar este vino con relación al segundo y al primero que hemos disfrutado? En el primer vino yo te decía, la transmisión de búsqueda es un carácter fresco, frutoso, ágil, ¿no? Un vino, no diría sencillo, sino un vino ligero, muy fácil de beber, que es perfecto para empezar lo que es la trama gastronómica. Con el segundo hemos subido un poquito el nivel, no de calidad, sino en cuanto a complejidad, en cuanto a volumen. ¿Recuerdas en boca? Sí. ¿Recordáis las sensaciones que nos daba de mayor amplitud, de más recorrido, ¿vale? Y también complejidad aromática, pasando de la linealidad de los primarios de frutita a un concepto más envolvente también, Sí. con carácter, aparte de la fruta, una fruta un poquito más madura, pues carácter floral, ¿no? Esos recuerdos que tiene. Y ahora lo que vamos a hacer es valorar otro factor, que es, además, seguramente, de ese factor de fruta que nos regale, ver un poco la interactuación que puede tener la madera. La madera, en este sentido, con nuestra variedad, con nuestras variedades locales, lo que hay que hacer es tratarla con mucha sutileza. Es decir, no somos un territorio donde hagamos fermentaciones ni maduraciones de maderas demasiado largas. La Ondarrabia Suri, nuestra uva, Patri, es pequeñita y forma parte de esa familia que se llaman las terpénicas. Tiene la piel muy grosita, ¿vale? Y la pulpa pequeñita. Son variedades especialmente aromáticas, pero hay que tratarlas con mucho mimo y con mucho cuidado. Si abusamos del tratamiento de la compañía de madera, nos anularía las esencias del vino. Pero Vale. nuestros viñadores lo hacen fenomenal, ya lo verás. Voy a buscar Muy una bien. copita. Iñaki, quiero que me cuentes también Sí. sobre esto parece lacre. ¿Cuál? La presentación. Sí. Bueno, si te fijas, está cambiando mucho, no solo el concepto de diseño de lo Ajá. que son nuestros vinos, sino también los acabados y lo que son los cierres, ¿no? Vale. Observarás además que he abierto las 3 botellas y diferentes tipos de cierre, ¿no? La primera tenía un derivado de polietileno que garantizan muy bien la estanqueidad del vino, que es importante que lo proteja del oxígeno, pero como son vinos que no están pensados para, digamos, demasiado tiempo, pues encaja perfectamente. Cuando hablamos ya de vinos, fíjate, un 2016, criado sobre lías o un fermentado en barrica que va a tener un desarrollo también durante el tiempo, lo que mejor funciona son los conceptos del corcho natural. Y después, en cuanto al cierre, hemos tenido 3 versiones distintas. Si te fijas, hemos empezado con una abertura total, el primer vino en la Ñoa, que se veía el corcho, y un etiquetado circular, muy bonito, plásticamente es muy bonito. El segundo es una cápsula de carácter más clásico, ¿no? Si te fijas, cerramiento total. Y el tercero, algo que cada vez vais a ver más, que es el término del lacre, que plásticamente es precioso, y lo único que os recomiendo es, para que no tengáis problemas a la hora del descorche, que lo interpretéis bien. Yo suelo hacer con un picado central del sacacorchos central y extraerlo en seco, porque hay gente que quiere cortar con estilete y al final lo que haces es desmembrarlo mucho, lo troceas mucho. Entonces es muy importante siempre no dudar, lo más importante es no dudar, hacer un picado central con el
con el sacacorchos y en seco hacer una vertical, ¿vale? Y luego, si es interesante, por si nos queda algún resto, siempre hacer una pequeña limpieza para evitar que haya ningún tipo de impureza, ¿vale? Sería la idea. Pues venga, vamos allá. Vamos a probar el vino. Sí, yo mientras tanto, Iñaki, perdón, solo para puntualizar, lo que estoy haciendo es dorar las supremas de pollo. Sí, supremas. Las supremas de pollo, y aquí nada, he picado cebolla morada y el ajito, ahora le voy a poner también tomate y pan y vamos a ir haciendo todo mientras estamos catando el vino, así que cuéntame. Vamos a catar el vino y luego quiero comentar también un poco, cuando has hecho la descripción del plato, qué cantidad de elementos has introducido ahí, Vale, que es un sí, poco el porque reto. Este es tiene un de poco el todo. reto que quiero compartir a la hora de, repito, para que nos divirtamos, como un divertimento, ¿no? ¿Cómo podemos jugar con la bodeguita que tenemos en casa, ¿no? Vamos a observar el vino. Si te fijas, bueno, la presencia de los vinos que estamos probando es preciosa, ¿eh? O sea, este también, ¿cómo has llamado al anterior? ¿Mary Carey lo has llamado? María Carey. María Carey. Que es muy navideña la ¿Es muy chica. navideña? Sí. Sí, pues este no la anda lejos, ¿eh? O sea, No, si es te también así fijas, como muy dorado, sí. si te fijas, nos mantenemos un poco en ese nivel, ¿no? Ya de intensidad cromática comparada con el primero, más subidito, ¿vale? Y vemos también esos matices dorados brillantes, ¿no? Que también, como te decía el vino anterior, te está hablando y te está diciendo, tengo una elaboración igual un poco distinta, ¿no? Es un poco la idea. Fíjate, en movimiento, la danza, lo que yo le llamo la danza, ¿no? Es, casi diría, está un poquito más ágil, ¿no? Que el segundo vino. Vamos a hacer una olfacción totalmente distinto, ¿no? Muy bueno. Aquí encontramos lo que es la combinación de lo que nos aporta la variedad y lo que nos aporta la elaboración y la interactuación con la madera. Sí. ¿Qué nos aporta una cosa y qué nos aporta la otra? El primer elemento lo que nos aporta es ese sentido de fruta directa que aparece también en este tercer vino, pero aquí hay aromas que van apareciendo poco a poco. A ver, Iñaki, Sí, dime. tengo que Dime. decirte, aquí le notamos un poco de gasificación. ¿A cuál? No ¿A han qué puesto vino? nada. A ver... Te lo explico. Sí, no hay problema, te lo explico. Todavía no sé, todavía no se me carga el chat. No hay ningún problema. Los vinos en Vizcaya y Cochacolinha, porque sabes que en otras denominaciones hermanas que tenemos cerca, Sí. bueno, pues hay una, digamos que tradición, de alguna manera, de aportar ese puntito de chimparta, ¿no? Esa chispita carbónica. Nuestros vinos, los que elaboramos en Sí. Vizcaya, son vinos tranquilos y son vinos que generalmente no tienen ese carácter, lo cual no quiere decir que cuando digamos que la elaboración, hemos probado en 2019, por ejemplo el primero, ¿no? Sí. Me he notado cuando lo he abierto, como fruto precisamente de esa juventud, puede aparecer ese carbónico, pero que se difumina rápidamente. O sea, no es un carbónico que vaya a permanecer ahí, de alguna forma, ¿vale? Es un poco la idea. Supongo que se referirá al primer vino, no sé a cuál se referirá, Sí, luego, a ver si ahora- luego si nos contesta, ahora que nos lo concreta. que nos lo diga, ¿vale? Bueno, por aquí también dicen increíble Sí. en boca, está buenísimo, no había probado nada parecido. Qué bien. O sea, que les ha encantado. Qué bien. Oye, qué ganas de probarlo, cuéntanos rápido que quiero... Venga, qué bien. Quiero beber. Bueno, pues con el tercer vino cambiamos un poco de secuencia. En este Vale. estilo lo que nos vamos a encontrar es ese concepto de frutita madura, pero ya cambiamos. Aquí los recuerdos nos pueden llevar incluso a frutita de hueso, a recuerdos como de fruta de hueso, ¿vale? Carácter de flores, como tenía el segundo vino, ¿no? Esas flores tan nuestras, de flores, Sí. de flores blancas. Y un poquito al final de una sensación ligeramente especiada, pero especiada dulce. ¿Por qué he elegido este vino, Patri? He elegido este vino porque el reto que me planteas, si te fijas, incluye varios elementos que no son sencillos, ¿eh? Me hablas de ajo, además lo has dicho así como de pasada, lleva Sí. un poquito de ajo. Claro, De el ajo, cebolla. ya sabes, lo que yo les llamo los sulfurosos, ¿no? Sí. O sea, el ajo tiene un carácter cálido y a veces un poco cáustico en boca. Eso necesita alivio, si me lo permitís, lo voy a decir así, alivio, ¿vale? Sí, a veces puede resultar como un poco picante incluso, ¿verdad? Esta es la idea, esta es la idea. Luego además me has comentado que utilizas pimiento choricero con la sección vegetal un poquito dulce, pero es. hayas añadido pimentón. Eso nos va a dar calidez y sensación ahumada también. A mí me parecía que necesitábamos un vino con suficiente estructura y potencia aromática, complejidad para envolver todo esto que estamos contando, Sí. pero además vamos a probar el vino en boca, Vale. ¿vale? Os invito a que probemos el vino en boca. Por aquí ya lo han probado, ¿eh? A ver. Flores sí, y fruta de hueso, irrepetible. Mira, ¿os acordáis del segundo vino? Volumen, grasita, casi oleico, es una gozada. Baila en la boca como envolviéndonos en seda, ¿no? Pero nos deja un recorrido distinto. ¿Os fijáis cómo tenemos la parte central de lengua también un poquito más secante? ¿Has notado? Sí. ¿Vale? Tenemos esa interactuación también de la madera que nos genera una astringencia, esto que llamamos astringencia, que a veces se manifiesta en el paladar bajo, aquí,
y a veces en el paladar alto. Aquí es muy sutil, pero lo que le da es un carácter como de agarre en boca. Está preparada la boca, ¿sabes para qué? Para coger el plato que nos has propuesto. Pero a la vez tiene un punto de acidez, porque seguro que estáis salivando un poquito cuando habéis tragado. Esa característica tan nuestra y de nuestros vinos, lo que nos va a aportar es un añadido más a ese alivio y a ese frescor del que yo te hablaba anteriormente. Al final esto es como un juego. O sea, la gastronomía de alguna manera es buscar esos puntos de encuentro, lo repito, lo repetiré una y mil veces, para encontrar el círculo, la armonía. Y muchas veces cuando estáis cocinando, Patri, introducís elementos que aportan, sí, mucha complejidad, pero que a algunos nos dará un corte de calidez, otras veces nos dará un corte contrario, de frío incluso. Las sensaciones táctiles podrán ser diferentes, ásperas, rugosas, sedosas. Bueno, jugar con todos estos elementos y interpretarlo a través también de nuestros vinos, y Bizkaiko Txakolina nos permite hacer esto. Porque si te fijas, llevamos 3 vinos y de un corte totalmente distinto, uno de otro. Y nos permite también avanzar. No sé qué opináis, pero de todos los vinos que hemos probado, también este es un poco el que una vez que lo hemos tragado, que este es otro factor muy importante, permanece. Mira, nosotros a veces cerramos los ojos y contamos los segundos, ¿no? 1, 2, 3... Esto también es un factor de valor añadido. ¿Qué es un factor de valor añadido? Pues que el vino está suficientemente bien armado para que hagas esto, ¿no? Algo más elaborado, algo más complejo. Y tengo la sensación de que puede perfectamente armonizar con un plato de carne, como es este caso. Pero bueno, es mi opinión. No, tu opinión aquí va a misa. Bueno, no, a misa eres no. el profesional. No tiene que ir a misa, no. Yo lo que quiero es compartirla y luego cada una y cada uno, pues que lo valide si es que lo piensa así. Mira, en el término de las porque luego esto va por gustos, claro. Que no te quepa duda. En el término de las armonías hay un factor que yo defino como de libertad, en el sentido de que cada una y cada uno tenemos unas sensaciones de placer y las recibimos por una serie de secuencias, ¿no? Y esto es libre. Y yo suelo decir que en el mundo de las armonías todo es válido, incluso lo insensato, si funciona. Si funciona es válido. Pero es verdad que hay una serie de pautas que nos pueden ayudar a que este camino sea más sencillo. Interpretando la intensidad, la complejidad, el estilo de los vinos, va a ir acompañando muy bien a cada una de las elaboraciones que hagas o que hagan nuestras amigas y amigos en casa. Claro que Esto, sí. si te acercas a oler un Sí. poquito la cazuela, Claro que sí. o sea, ves cómo huele ya, es un sofrito tradicional que Sí. tiene ajo, tiene cebolla, Sí. tiene pan, Sí. también que le he puesto un pan, una hogaza vasca. Que sepas que de lo que recibo Vizcarra. fundamentalmente es la secuencia dulce de la cebolla, Sí, que ¿verdad? es bastante dominante, y luego sí está como de fondo, ¿no? El Eso carácter del es. ajo. Sí. Eso es. Y ahora le vamos a añadir tanto vino blanco ¿Vale? para que evapore. Esto supongo que no tendrá alcohol, ¿o cómo haces con esto? No, hombre. Mm. ¿Por qué me lo preguntas? Vale, perfecto. Un poquito No. de vino blanco, Eso es un poquito de vino blanco para que se evapore el alcohol y se quede el aroma del vino blanco. ¿vale? Osondo, Y luego le vamos a poner caldo de pollo, ¿vale? vamos a introducir las pechugas de pollo y lo vamos a tener cocinando 50 minutos a fuego bajo. Vale, Pero como te he repetido antes, como tenemos aquí la magia de la tele, vale. perfectísimamente, pues vamos a retirar esto, vamos a dejar que se haga, luego me lo llevo yo para cenar unos tuppers Osondo, y vamos a sacar... ¿vale? ¿Están por Tenemos aquí? aquí, ¿no? Eso es. Muy bien. Vale, pues este sería el tuyo, Patri. Es que ricasco, Iñaki. Vale, Eso es, y un este par de sería el mío. tenedorcitos. A ver. Toma. Venga. Tengo aquí, ¿eh? Yo me arreglo con esto, no te preocupes. Tenemos los tenedores, ¿eh? Ah, No sí, te preocupes, vale. sí. Por aquí, este para el centro. Bueno, hemos Y traído además, si te fijas, con la primera propuesta, ¿Sí? Patri, habías presentado, de la familia de Eduardo Vizcarra, habías presentado el primer pan, el 100% centeno, Sí. y luego el maíz. He traído también, porque me parecía que merecía mucho la pena, un pan blanco, ¿vale? Ajá. La euskalogaza, Sí. que me parece una pasada. Que es la que le como- hemos puesto a esta receta. Correcto, ¿vale? Y luego también me pareció interesante traer el formato de barra, porque, mira, con el tema del pan no sé qué opinas, pero aquí sí que hay una dialéctica social que unos lo interpretan como alimento y otros como complemento, ¿no? Y me parece que al pan se le ha tratado fatal en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle mucho valor. En las conversaciones que tengo con Eduardo, él me comenta que la herramienta más importante que se ha olvidado en la elaboración de pan es una silla. Claro, por aquello del tiempo. Claro. Entonces,
Todo tiene su tiempo, los tiempos de fermentación, tenemos que buscar al final la determinación de materiales, de lo que son ingredientes, también locales y de calidad, y que determine, luego vamos a ver lo que es el panel que tenemos de panes ahí, pues un poco una diversidad de que los panes sean realmente frescos, ¿no? Y que sean auténticos, es un poco la idea. Te decía porque, por ejemplo, has utilizado el pan blanco para la elaboración y al final es un poco determinar... A ver si lo notas. Cada una... Lo noto sobre todo en la textura, en el concepto, ¿no?, de estructura del plato. Lo has utilizado un poco como de ensamblador también, ¿no? ¿Vale? Lumagorri tiene una textura dúctil, pero más poderosa, con pollo blanco ordinario, ¿no? Y si te fijas, sí notamos por una parte un carácter fresco, pero sí está ese fondo sutilmente ahumado que aporta el pimentón. Y a mí me parece que con el vino... Queda súper, súper rico. A ver, voy a leer. Buah, esto es un regalo, Patri. Una maravilla. A ver. Brutal el toque de que le da la barrica a este vino. Está increíble, está increíble. Pues fíjate, tesoros y los tenemos en casa. Te da regalazos. Mira que nos hemos hecho aquí una excursión por Vizcaya en un pequeño viaje, ¿no? Maravilloso, pero no hemos terminado, ¿eh? ¿No? Todavía nos queda Hay uno más. mucha diversidad, Qué bien. nos queda algo más. Pues nada, si me permites voy a ir retirando estos platitos y te cuento lo que he pensado yo para el último plato, que es el postre. Adelante. Y a ver qué me tienes para proponer. Venga, adelante. Muy bien. ¿Qué es lo que vas a preparar entonces? Voy a preparar una hinchaur salsa, que es mi postre favorito del mundo. Vale, uno de los grandes clásicos. Uno de los grandes clásicos, es un postre súper tradicional, Sí. un postre ya olvidado, Sí. pero que en los 80 resurgió porque algunos cocineros lo quisieron sacar pues, de recetarios antiguos y Sí. así. Y mira, otra cosa, en Euskadi no tenemos, pero nueces y leche como para un tren. Entonces, pues es como un postre súper tradicional Claro que sí. de esta zona. Ahora retiro un poquito Estupendo. y te enseño un poquito más. Estupendo. Yo de las hinchaur salsas te digo un poco la experiencia que he tenido. Sí, dime. Yo le doy mucho valor, en este caso, a la textura. Tengo plena confianza en ti, Patri. A la No textura, lo dudaba, ¿eh? sobre todo lo que es el concepto harinoso, ¿no? Que sea fino, que no sea tosco, Sí. tosco en boca, ¿no? Claro, es que también hoy en día tenemos todas estas máquinas maravillosas, que es una Sí. Thermomix que te pique bien Sí. las nueces, pues robot de cocina, picadoras y de otras maneras. Pero claro, nuestras mamás, ¿cómo hacían este postre? Hacían simplemente con un trapito Sí. y con un rodillo, o sea, así machacaban todas las nueces. Entonces era más normal que la textura quedase como mucho más rugosa. Claro. Hoy en día tenemos herramientas de las que nos podemos valer, Claro. con las que eso no pasa y entonces queda con una crema mucho más fina y eso, súper elegante. ¿Y entonces cuáles son los ingredientes, dices, que has utilizado? Pues los ingredientes que he utilizado, es que vamos, o sea, más sencillo no ver. puede ser. Lo vamos a hacer ahora además en semidirecto. Venga. Son leche, Ujú. nata, nueces, azúcar y un poquito de canela, porque la canela tiene mucha presencia. Un poquito. Un poquito, te lo prometo. Vale. O sea, una pizca. Vale. Porque yo que me dedico a hacer recetas, que jugamos mucho con las cucharaditas, con las cucharadas, y claro, no es lo mismo una cucharadita rasa que una cucharadita colmada. Entonces, hay que especificar muy bien. Y la canela tiene eso, pues muchísima presencia, nada que le pongas Sí, un poquito sí, de más, sí. pues eso, tiene muchísimo sabor. Y entonces, esto no queremos que sea una crema de canela, sino una crema de nueces. Vale, bien. Entonces, yo en casa, para aquí no hacer ruido en directo con las batidoras y no batidoras, ya he traído las nueces picadas tanto con el azúcar como con la canela. Ujú. Es mucho mejor picarlo todo de una para que quede una textura, pues eso, pues más fácil para luego deshacer con la leche y con la nata. Tradicionalmente se usaba leche, ahora le voy a poner un poquito de nata para que la textura sea mucho más cremosa, luego ya la vas Qué a bien, probar. qué bien. Así que nada, pues yo me voy a poner a ello. Y luego he visto que has puesto algo encima, ¿no? Sí, luego he puesto frutos rojos, eso no es el postre tradicional, pero eso es pues el divertimento que Esto ha hemos sido el querido hacer divertimento nosotros. que queríamos hacer, Eso vale. es. Hemos puesto unos frutos rojos de Bioberry, Osondo. que aunque no están en temporada, ellos los venden congelados y Vale. están súper buenos. Los recogen en temporada cuando están más maduros y están súper dulces, súper ricos. Vale. Luego hemos puesto una nuez para que le dé esa textura y luego la hoja de menta, que ya lo comenté contigo y me dijiste, venga, adelante. Me encantó.
Sí. Me encantó. Y sí. coméntanos por qué. Me encantó porque ese es el pequeño toque que pasa desapercibido, pero la menta Sí. fresca que has utilizado lo que le va a dar es el frescor final. Claro. Eso que te defino yo en el vino en el segundo y que os decía sobre el concepto balsámico, que va a hacer que esa textura y ese concepto del Sí. fruto seco lo va a hacer tremendamente fresco. Y además va a empatizar súper bien con el vino que he pensado proponeros para armonizar con esta hinchao Bien. salsa. Yo al principio lo tengo que admitir, lo puse por pura decoración. Bueno, pero pues luego a mí- me lo vendiste también que digo, No, no es te que lo le va vendí, superbién. no te lo vendí, lo interpreté, porque No, estabas de verdad, haciendo sí. cosas y ponías cositas como diciendo, pues como antes con la rúcula, y le echa un poquito de, no. Claro, muchas To- veces haces cosas como improvisadas, Claro, pero luego, pues claro, sí. claro, pero en este caso muy interesante, ¿eh? Y luego te voy a explicar el porqué. Vale. Mira, para armonizar con este postre que nos propone Patri, vamos a ir a otro de los grandes tesoros que tenemos en Vizcaya. Esto sí que es como una cosa que para quien no lo ha probado, aunque muchos y muchas de vosotros lo habréis probado, es como una de esas grandes sorpresas, ¿no? ¿Quién nos diría hace unos años que nosotros íbamos a ser capaces de interpretar nuestras variedades locales para elaborar un vendimia tardía? Bueno, pues el que vamos a catar ahora todas y todos juntos es el primero que surge. Surge en el año 2001 Vale. y nos lleva en nuestro pequeño paseo virtual, en este caso al Urdaibai, a una bodega referencia que es la bodega Itxasmendi, que seguro que muchas y muchos ya conocéis. ¿Cuál es la magia que tiene este producto? Esta magia lo que hace es interpretar precisamente muy bien ese clima atlántico al que yo te hablaba. ¿Cómo? Es el gran embajador del otoño. Es decir, nosotros la vendimia normalmente sabes que se hace en septiembre, normalmente, ¿no? En septiembre, primera semana de octubre, pero en este caso, con estos vinos, lo que se hace es permitir una sobremaduración Vale. de estas uvas. En este caso, se han elaborado esta sobremaduración en una finca que tienen en Morga, en el pueblo de Morga, y luego aprovechando de algunas otras fincas pequeñas partidas de racimos que utilizan cuando han llegado a un punto de madurez muy interesante. Mira, vamos a catar un 2018, el año pasado no se hizo este vino, y este año tiene... Entiendo que habrá años que se puede hacer y otros años Este que es no. un vino que generalmente es dependiente de la naturaleza y se puede elaborar generalmente buscando ese elemento que es la sobremaduración que lleva a la podredumbre noble que llamamos botrytis. Vale. Y es absolutamente mágica. Pero en este caso tenemos una característica diferenciadora. Se ha elaborado en 2018, pero sin botrytis. Aquí lo que ha habido es una pacificación natural de la uva, se ha vinificado y se ha criado en madera de roble durante aproximadamente, es un más o menos, 3 meses. Este es un vino, antes le comentaba, antes de comenzar a Patri, vamos a cometer un crimen porque es un neonato, ¿eh? Esto es un niñito, Vale. que nos va a dar un regalazo, vamos a disfrutar de la esencia base de cómo responde este perfil de vino en una trama gastronómica. Pero que sepáis una cosa, este vino, estando donde está en botella, el desarrollo que tiene en cuanto a longitud y complejidad aromática os va a sorprender. Es impresionante. Voy a ir abriendo, ¿vale? Mientras Vale. tú vas Perfecto. avanzando. Eso Venga. es. Pues yo lo que he hecho es poner 500 mililitros de leche y 500 mililitros de nata para montar. Tiene que ser con un porcentaje de grasa muy alto para que le dé esa cremosidad. Y lo he mezclado con 200 gramos de nueces, 100 gramos de azúcar y una pizquita de canela, sin llegar a ser una cucharadita ni media cucharadita. O sea, es nada, un pellizco. Lo he triturado todo y ahora a fuego bajo lo estamos pues derritiendo. Entonces, luego lo vamos a distribuir en diferentes bols. Yo he usado estos vasitos chatos, pero vamos, podéis utilizar el recipiente que queráis. Y después lo decoramos con frutos rojos, nuez y menta. Y ahora vamos a catar. Ya verás qué Qué maravilla. rico. Ya veréis. Te digo una cosa, en este vino lo que hemos hecho ha sido plantearlo en la trama, si te fijas, al postre. Sí. Pero por las características que ahora vamos a probar, Pues según has echado, ¿qué color tiene? es una pasada. Podríamos haberlo colocado perfectamente aquí. Sí, Y al entonces, principio. claro, y entonces te habría solicitado a ti, como gran profesional de cocina, te habría dicho, búscame secuencias grasas. Vamos a trabajar el concepto, no sé, salmón ahumado, foie, Ajá. ¿vale? Alucinaríamos. Tipo entrante. Sí, sí. Oye, qué buena idea. Alucinaríamos. Hemos elegido la otra opción, que es colocarlo para una sonrisa en final de comida, bueno, pues para acabar con esa conversación o como casi antes de acabar, ¿no? Una cosa totalmente distinta. Mira, coge tu copita. Ahí. Esto es un regalo que tenemos en Vizcaya. Eran vinos que eran impensables hace unos años aquí, Claro. ¿no? Bueno, el aspecto que me dirás, yo no sé, me quedo con lo de María Carey, que lo voy a Sí, es utilizar, que ¿eh? si No, ya no hemos lo voy a empezado utilizar. en el segundo con María Carey, el Sí, tercero era todavía sí, más y el sí, cuarto ya es... Sí, precioso, ¿no? Total. Precioso. Este Súper concepto dorado, brillante, ¿verdad? Sí, navideño.
Vamos a hacer el baile que te digo yo que siempre que me gusta. Y fíjate cómo baila lento. Este ya transmite una densidad, es un vino que tiene una carga de azúcares diferente a todos los anteriores que hemos tomado. Vamos a hacer una olfacción a copa parada. Vale. Ostras. Vaya viaje, ¿no? Intensidad, profundidad y cambiamos de secuencia. Vale. No estamos en la frutita directa de impacto de fruta no demasiado madura del primer vino. No estamos en el recorrido graso, fruta un poquito más madura, más compleja, con recuerdos de hueso, ¿te acuerdas? Sí. ¿Vale? Que teníamos en el segundo vino. No estamos en la complejidad aromática de la secuencia especiada y además frutosa que nos daba el tercer vino con esa interactuación con la madera. Aquí estamos en otro elemento. Sí aparece algo parecido al tercer vino, porque está la madera, te he dicho que es muy jovencito y está recién nacido, y aparece, ¿no?, ese concepto, pero es que detrás, ¿qué hay? Aquí aparecen un montón de cosas, esos recuerdos cítricos claros, ¿no? Esa peladura cítrica, toques que recuerdan como a mandarina, pero hay la magia, también recuerda un poco a un infusionado de menta, como la que has utilizado tú, que le da un carácter fresco, tremendamente fresco. Fruta casi confitada, ¿no? Es un poco el recuerdo, ¿no?, de fruta muy madura, casi confitada. Ya veréis en boca el recorrido que hace. Vamos a Por probarlo. vosotros. Topa. Oh, qué bueno. Tienes razón, esto con un foie tiene que ir espectacular. Mirad, esto sí que es un baile en boca. Sí, ya que no podemos bailar tú y yo, No podemos, oye, no nos que alguien dejan, baile en no nos dejan, esta- Patri, pero ahora mismo en este están show bailando en cooking. nuestra boca dos secuencias, el dulce y el ácido, ¿no? Estamos salivando, pero a la vez fíjate cómo nos ha cubierto todo el paladar, ¿no? Con esa sensación dulce, que no empalagosa. Es una sensación dulce agradable y fresca, ¿no? Muy agradable. Bueno, pues es más, cuando tragamos, lo que nos vuelve en retronasal, aquí sí que aparece esa peladura de mandarina, ¿no? Ese carácter cítrico maravilloso, también esa frutita que a veces es de hueso casi compotada. O sea, esto es una pasada. Yo creo que puede armonizar maravillosamente bien con la secuencia secante del fruto seco y el carácter láctico, entre comillas, ¿no?, que puede tener el postre. No demasiado intenso, no demasiado potente, espero, no, es algo súper fino, ¿vale? ya vas a Fino, ver. que Sí, sea algo sí, elegante, te lo ¿no? prometo. Mira, voy a ponerle, Sí. con tu permiso, los frutos rojos Claro que que tengo sí. aquí de BioBerry. Claro que sí. Le voy a poner así un par de frambuesitas, Sí, una nuez para que le dé esa crocancia sí. y unos pocos arándanos. Por último vamos a terminar con la menta. Y si me vas alcanzando, Iñaki, un par de cucharillas pequeñas. Claro que sí. Si tienen que ser grandes, que sean grandes, ¿eh? Vale, Pero lo tenemos pequeña. tenemos, perfecto. Y vamos a acompañarlo. Así probamos este vino que es espectacular. Yo creo que sí, ¿no? Uresti, de Voy a ver qué Itxasmendi. dicen de este vino. Venga, Uy. Repito, maridaje con foie. Qué bueno. qué bien. Ay, dice a Manu que a él le gusta la hinchausosa con nuez moscada. Oye, también puede ser Bueno, un punto... sí, bueno, ¿verdad? vale. Ureste y salmón queya. Pone por aquí también. Osondo. Muy bien. Bueno, un montón de cosas están escribiendo. Así que bueno, Bueno, vamos a... esta es la magia, ¿no? Sí. Esta es la magia también de La que... interacción. Claro, y que de alguna manera interpretemos también desde nuestro punto personal, ¿no? Es decir, buscar esas secuencias de encuentro, ¿no? La idea era un poco esto, ¿no? Jugamos con los tesoros desde la ventana pequeñita, ¿no? Fíjate qué cerquita Sí. todo lo que estamos consumiendo, ¿no? Y lo armonizamos con vinos que están aquí. Según Sí, abrimos sí, la aquí no ventana. hay que irse nada lejos para Están los disfrutar viñedos de- aquí. Y fíjate, secuencia joven, crianza sobre lías, fermentación en madera, vendimia tardía y más sorpresas. Más sorpresas Vamos que a ahora tener. vienen. Hombre, Primero vamos a hombre, probar... quiero probar. A ver si te gusta. Seguro que sí. Yo lo voy a probar con la frambuesita. Venga. Jo, Súper cremosa, qué fina. ¿verdad? Muy buena. Me sabe mal decir que está muy buena porque la he hecho yo y No. quedo como una, ¿Qué una carajo? Si creída, es pero es verdad que está muy buena. que no, hombre, que no. Si además estamos en el choco, ¿no? Estamos aquí entre amigos, ¿no? A ver con el vino. Bueno. Jo, Bueno. sí, Con sí. esto te digo Lo una que cosa. has hecho antes de hacer... El círculo. Sí, el círculo. El círculo. Con Total. esto arreglamos todo, ¿eh, Patri? Menos el botón nuclear, cualquier cosa. O sea, no tengo... Menos el COVID. No, eso menos el COVID. No tengo ninguna duda. Una Bueno, pues, gozada, ¿eh? Sí. Igual se nos ha hecho un poco tarde, pero teníamos mucho que contar, así que nos vais a perdonar.
Además, tú y yo rajamos. Otra Sí. cosa no, pero hablar también hablamos por es un verdad, tubo. es verdad. Entonces, no sé a ti, pero a mí me queda todavía otro huequito más para el postre. Con la hincha salsa no me he quedado contenta. ¿Tienes alguna cosa escondida por ahí? Pues mira, sí, casualmente. Así que nada, ven conmigo, Iñaki, Venga, que te te voy acompaño, a... te Sí. acompaño. Mira, te he traído por aquí Sí. unas trufas de arrese, que además Hombre. ganaron el campeonato este que se hizo en Instagram, súper famoso. Hombre. Aquí tenemos a dos de los culpables, Hombre. Sobria con moderación y no todo es gula, que hicieron Claro un que sí, concurso claro que sí. de trufas, y estas de arrese quedaron como campeonas. Son de la pastelería, bueno, ya conocerás Arrese, claro, pastelería Consolera, Hombre, por vamos, favor. o sea, súper top. De 1852, y aquí tenemos las dos trufitas. Y me chivan por aquí, bueno, lo del centro lo has traído tú. Sí, claro. ¿Qué me has traído? Yo también quería traer algún complementito para el final. Pues mira, te he traído algo que me parece absolutamente maravilloso. También de la tradición y de la escuela de la familia Vizcarra, que desde el año 1957 viene elaborando con artesanía los panes, pero también son muy conocidos sus turrones. Entonces te he traído una selección que es una combinación de 3 turrones clásicos vascos que me parecen una pasada. Mira, por una parte está el de hinchaur salsa, haciendo homenaje Ay, al qué postre que tú bueno. nos has elaborado. Por otra parte, este que a mí me tiene loco, que es el de queso, el de gasta. Bueno, que esto es el que quiere interpretar la combinación del concepto y perfil salado y dulce, láctico, va a alucinar. Y luego, como no, otro gran clásico nuestro, De ¿no? Soconusco. Que es el torrón de Soconusco, homenaje al aventurero Qué bueno. Urrutia, ¿vale? Pues ese emprendedor y ese aventurero del siglo XVII que nos trae y nos regala a Vizcaya lo que se conceptúa a nivel social como el chocolate de calidad y que juega muy bien con las secuencias de los pralinés con almendra en diferentes niveles de tostado con cobertura de chocolate blanco y negro, por eso las franjas diferenciadas de color. Yo creo que con esto es el remate un poco estupendo, pero no te creas que esto está así a palo seco. A ver, Mira, ¿qué más sorpresas me tienes? Mira, lo que hemos probado hasta ahora, hemos probado 3 vinos que entrarían dentro de los estilos y calificaciones dentro del concepto de Chacolí. Sí. Una vinificación, entre comillas, un poco especial, como es el Vendimia Tardía. Correcto. Pero tú sabes que en Vizcaya hacemos también espumosos. No me digas. Claro, la gente dice, ¿pero esto qué es? ¿Champaña? No. ¿Esto qué es? ¿Cava? No. Pero en Vizcaya también, dentro de lo que te decía de la inquietud y las ganas de experimentar, de conocer nuestras variedades, también tenemos espumosos. Y en concreto, el que te he traído para compartir contigo Vale. es un tesoro que nos lleva en este caso a Baquio, ¿vale? Es el Apardune de Doniene. Aquí lo que hacemos es, precisamente diferenciándonos del champán y del cava, trabajar con nuestra variedad, con nuestro Ondarrabi Suri, y elaborado a partir de una metodología que es lo que conocemos como el método champenoise, que es el mismo con el que se hace el champán, que es el método de la doble fermentación. Es decir, se vinifica con una base de vino nuestro, de Chacolí, de Ondarrabi Suri, ¿vale? Y después, no sé si te suena el término de crianza en rima. ¿No has visto alguna vez el juego este de las botellas que tienen como en un pupitre? sí, Bueno, sí, pues sí, de sí. manera artesanal, también lo hacen en Gorrondona, ¿vale? Van girando un poquito cada día en ese pupitre hasta alcanzar la verticalidad, de manera que las levaduras y los compuestos que hablábamos anteriormente se van depositando aquí, pegaditas al corcho. Vale. En ese momento lo que hacen es, con un procedimiento totalmente artesanal, lo congelan, extraen esa parte congelada de toda la materia sólida y el corcho y le aplican lo que es el corcho definitivo, ¿vale? Es una gozada, ya verás. Vamos a compartirlo. Hazme el Vale. favor, Patri, acércame tu Sí, copita. te acerco la copa. Y vamos a jugar a la magia de los espumosos. Mira, muchas veces la gente me dice, pero ¿y un espumoso? ¿Cómo? ¿Por qué me dices que está rico? ¿Por qué interpretas? Bueno, te vuelvo a decir que el vino a su manera, como todos, hablan, ¿no? Y también los ¿Y este qué espumosos, dice? claro, los espumosos tienen su lenguaje. Entonces es maravilloso ver, por ejemplo, su expresividad con el tema de las burbujas. Tenemos que darle mucho valor, por ejemplo, al calibre de esa burbuja, que esa burbuja sea finita, porque eso va a dar una sensación de frescor en boca y de finura que no va a ser para nada punzante, no nos va a ser molesta, ¿vale? Tiene que ser elegante. Ese carbónico tenemos que percibir, ahora lo vas a ver, que sea permanente, que esas columnas, ¿te suenan las columnas de carbónico de espuma que suben cuando servimos en los vinos espumosos? Que eso además tiene un nombre así como... Sí, claro, son los rosarios. Superpoética. Rosarios. Sí, sí. Rosarios. Los rosarios que se expresan después en copa en la parte superior en una especie de erupciones que lo vamos a llamar encajes y que luego además muchas veces lo que genera es un cerramiento en forma de corona, que lo vamos a llamar corona. Oh, qué bonito. Sí, claro que Corona, sí. rosario, encajes. Claro. Parece un videoclip de Rosalía. Vamos a servirlo. Mira, importante. Dime. En mi casa hay 2 tópicos, que es romper la luz cuando en Navidad se celebra con un espumoso. Sí, igual me y tengo que cambiar ponerle- de sitio. En absoluto, en absoluto.
Vale. y poner una cucharilla de café que no sirve para nada para que se le escape el gas. Es verdad, En mi sí. casa seguimos haciéndolo y lo vamos a hacer toda la vida. Aunque yo le diga a mis hermanos y a mi mamá que no sirve para nada, pero lo vamos a hacer. Vale. Dicho esto, lo que sí te invito, has visto, ¿no? Que he quitado lo que Sí. es la jaula, lo que es y ahora para el corcho, lo que vamos a hacer es, como mucha gente mueve, no mover la botella, ¿vale? Vale. Lo que movemos es el corcho y hacemos una contención. Seguro que no me aparto, ¿no? No te preocupes. Uy, Y hacemos una contención, ¿vale? Y después lo que hacemos al servir es un doble tramo. Cuando sirvamos el espumoso en casa, Vale. mira, te voy a explicar el porqué. Servimos el primer tramo y si te fijas hay una expansión muy ágil y muy potente de todo el carbónico, ¿lo ves, no? Entonces hacemos una primera decantación para que la burbuja rompa el carbónico contra fondo de vidrio, se va abriendo un poco, facilitamos, va a ser más fácil de beber y evitamos la expansión de la espuma. Y después terminamos el servicio con un segundo tramo. oh, qué elegante. Bueno, esta sería la idea. Mira, Patria, las cosas hay que tratarlas con cariño si queremos que nos devuelvan cariño. Y en la enogastronomía, pues tú lo ves, yo te veo en la cocina y es un poco esto, ¿no? Si lo haces con amor, lo que recibes es amor, es así. Totalmente. Y con el vino no es diferente. Cuidar la temperatura, cuidar la vajilla, ¿vale? Es una cuestión, y luego ya está el gusto de cada uno, ¿no? Sí, hacerlo con cariño y también elegir el buen producto. Clave, eso sin Porque lugar, eso eso es- sin lugar a dudas. Sí, la clave. Ay, mira las burbujitas finas que me has dicho, ¿Ves, ¿verdad? no? ¿Ves las Sí. columnas? ¿Lo ves? Precioso. Muy Me bonito. voy a sentar aquí contigo. Muy bien. ¿Brindamos? Claro que sí, Patri. Muy bien, Iñaki. Y brindamos con todos nuestros amigos que están acompañándonos. Y aquí, Eso no sé si hay preguntas o no sé. yo Pues estoy mira, voy a aquí- acercar la tablet. Sí, sí, sí. Y así vamos viendo a ver si hay alguna pregunta y vamos haciendo la sobremesa. Claro que sí. A ver, la voy haciendo aquí y así yo leo las preguntas y te digo a ti. A mí me haces un favor más que nada porque no veo. Bueno, yo también Entonces- soy miope de la leche, ¿eh? Te lo digo. A ver. ¿Qué dicen por aquí? He tenido buen profesor, Iñaki. Hombre, Dice sobria con moderación. hombre. Alain, qué Buenísimo crack, el qué turrón. crack. Un gran sumidor. Ojo con las trufas de Vizcarra, molan mucho también. ¿Ah, sí? ¿Sí? Tomamos nota. Sí, los de Vizcarra hace todo bien, Se lo oye. diré, Eduardo, se lo diré. Muy bien. Qué bien describe Iñaki, se me cae la baba. Qué maravilla ver escuchar a Iñaki. Oye, Iñaki, te van a salir de aquí, vamos. No, qué va, qué va. Peticiones de matrimonio también. Qué va, qué va. A ver, si tenéis alguna pregunta, eso podéis pedirme que abra micro. Ah, encantado, claro que sí. El turrón espectacular. Pues eso, os escuchamos, cualquier pregunta que tengáis. Claro que sí. Bueno, yo creo que compartimos, ¿no? Todas y todos los que estamos aquí reunidos, que al final lo que decía al principio, ¿no? Desde la ventana pequeñita, mirando cerca, o sea, tenemos un montón de cosas. Yo creo que esta situación que nos ha tocado vivir este año tan complicada, ¿no? También ha sido una oportunidad para hacer esto, ¿no? El hecho de no movernos, Totalmente. claro, o sea, es como aprovechar la riqueza redescubrir. y redescubrir, que tiene narices, ¿no? Estamos acostumbrados a levantar barbilla y mirar muy lejos, ¿no? Que no es incompatible, pero dando valor también a lo que tenemos en casa, ¿no? Y todos los productos que tú nos has presentado, las elaboraciones que has hecho y los vinazos, porque te digo una cosa, no hemos terminado, porque en Vizcaya, si te fijas, hemos probado diferentes estilos de vino blanco, hemos probado el joven, criado sobre Elías, fermentado en barrica, vendimia tardía, pero que sepáis que también hay rosados, también tenemos nuestros rosados, y atentos y atentas, porque también nuestros tintos, cada vez hacemos, estamos recuperando la elaboración de tintos y hay verdaderas sorpresas en Yo tengo un Vizcaya. par de tintos en casa Ujú. que compré en Baquio, en el Festival de Mas Hombre, que Artean, hombre. y súper, súper ricos, Claro que sí. muy buenos. Mira, ve, que no sé qué he visto que se ha movido ahí algo. A ver. Esta eres tú, la tecnológica, que yo de estas cosas Es no- verdad, pasa que es que me embelesas, Venga, Iñaki. venga, venga, Entonces venga. estoy aquí escuchando y se me olvida. Vale, yo tengo el pollo en la cazuela para la cena, muy bien. Qué bien. Qué Aquí, bien. si tienes alguna pregunta sobre el pollo, también aquí estoy Claro que sí. para que aproveches para preguntarme. Vale, por aquí preguntan, ¿por qué no has elegido ningún tinto para este show cooking? Vale. ¿Quieres responder? Sí, claro, bueno, ¿cómo no voy a responder? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, no he elegido un tinto por dos motivos.
Primero porque lo he comentado en mesa contigo, ¿no? Me Vale. apetecía un poco romper tópicos. Es decir, creo que tenemos que tener la suficiente libertad y también alegría para disfrutar de los vinos desde una perspectiva de mentalidad abierta. Y ciertos tópicos que es verdad, es importante, ¿no? Nos hemos educado en una cultura gastronómica que nos ha determinado la forma de disfrutar, por ejemplo, los aperitivos, por ejemplo, los pescados con vinos blancos y demás. Pero yo os invito a que no hagamos lecturas limitativas. O sea, todo es compatible cuando funciona, lo que yo decía antes, ¿no? Y como lo que estábamos disfrutando a nivel de carne no era una carne roja, no había una brasa, no hemos puesto un chuletón, para entendernos, ¿no? Y habíamos hablado de un concepto de ave, carne blanca. Me parecía que había suficiente estructura y potencia con un blanco nuestro, con una elaboración o estilo distinto, en este caso una fermentación en barrica, que iba a armonizar perfectamente con el plato. Sí. Ha sido por ese motivo, no por otro, porque perfectamente, como estaba diciendo justo hace un momentito, estamos no solo recuperando, sino os aseguro que hay verdaderos tesoros a la hora de vinificaciones en tinto que están surgiendo en diferentes pueblos de Vizcaya, que estoy seguro de que a más de uno le va a sorprender. O sea, el concepto que teníamos clásico, ¿no? Muy vegetal, muy piracínico, de esos vinos con mucho recuerdo de huerta, un poco salvajes, que teníamos, borrad esto del mapa, ¿eh? O sea, ahora mismo en Vizcaya tenemos un panel ya de tintos que os puede llevar a una secuencia maravillosa, desde frutillos rojos, súper fácil de beber, hasta conceptos de fruta roja con un punto balsámico. O sea, hay tintos muy, muy Sí, interesantes. además es un poco tema de prejuicio también, la diferencia entre el tinto y el blanco. Joder, estuve viendo un vídeo del Comidista Sí. y había un vídeo en el que caminaba por la calle Laurel Sí. y iba tapando los ojos a la gente, Sí. le daba a catar un vino blanco y un vino tinto Sí. y le decía, oye, pues por ejemplo un blanco. Sí. Le decía, ¿qué es blanco o tinto? Y Claro. muchísima gente se equivocaba porque Es que sin no el es factor fácil. de la vista, ¿sabes? Entonces, pues me pareció como súper interesante. Es muy interesante hacer ese ejercicio de Sigo cata leyendo. como juego, ¿eh? Como juego, claro que sí. Pero si no estás habituado a catar, entiendo lo que dices, ¿eh? Ay, no. No es tan sencillo. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado Espera, algo? me he ¿Te ha salido. pasado algo en la chalaparta? O... Me he salido. Espera, que tengo que encontrar la aplicación de Zoom. Aquí está. Vale. De verdad. Y yo era la tecnológica aquí. Vale, vale, no, tengo plena confianza en ti, ¿eh? A ver. Otra pregunta para Iñaki sobre el vino. ¿Qué importancia tiene el clima con respecto a la graduación del vino? Nosotros somos de la meseta, tenemos muchas dudas. Vale. Te digo, el término Saludos de a la... la meseta. Osondo, claro que sí. El término de la influencia del clima viene determinado fundamentalmente por una cuestión que he comentado un par de veces en mesa con Patri, que es la evolución del proceso de madurez vegetativa. Es decir, si estás en un territorio donde los niveles de insolación son muy superiores, lo digo, antes lo he comentado, nosotros estamos en un territorio de influencia atlántica y además tenemos un nivel de pluviometría que oscila entre 1000, 1100, 1200 milímetros aproximadamente y tenemos un término de humedad. ¿Esto en realidad en qué nos afecta? Nos afecta a que los procesos de maduración en el ciclo vegetativo son lentos y a veces nos cuesta un poquito más. Si estamos en una zona, territorio, donde los niveles de insolación son superiores, la maduración es más temprana, ¿vale? Y se consigue antes. Por eso nuestros viñadores lo que hacen es situar las fincas, no sé si te has fijado, Patri, bueno, en una altitud que oscila entre 50 y 200 metros, aunque hay excepciones, como la finca de la que extraemos la viña para hacer el vendimia tardía que hemos probado, que está a Vale. 300, pero normalmente oscilamos entre 50 y 200 y generalmente con una orientación sur-sureste, y no es casual. ¿Por qué? ¿Qué buscamos en Vizcaya? El sol. Buscamos las máximas horas de insolación. Claro que es un factor determinante, pero en este sentido. Nosotros, en la medida en que conseguimos madurar uva, lo que tenemos es, conseguimos, también depende del ciclo completo, conseguimos nivel de azúcares, nivel de alcohol. También es importante, ¿no? Nuestros vinos no son ya aquellos chacolís históricos. Cuando le preguntabas hace 20 años a alguien por el chacolí, la gente te decía, uy, vinos de poco grado y una acidez que castañeas, ¿no? Los dientes, ¿no? Esto borradlo del mapa, ha desaparecido. Hemos probado vinos, hoy habéis disfrutado, espero que hayáis disfrutado con nosotros, con Patri y conmigo, vinos cuya graduación mínima ha oscilado entre 12,5 y 12,6. O sea, estamos hablando de vinos que tienen suficiente nivel de grado para hacer una, digamos, una consistencia, me parece que solvente, ¿no? Esto es un poco así. Muy bien. Por aquí ponen, escuchar a Iñaki es una auténtica gozada, impresionante la capacidad que tienes para transmitir tu pasión por el vino. Estoy disimulando, Totalmente pero me voy de a poner acuerdo. colorado, ¿eh? Me voy a poner colorado. Mira, antes lo he comentado por aquí a un amigo que está aquí cerca Sí. y le he dicho que mi experiencia personal, llevo muchos años, yo soy un poco la vieja guardia, Patri, y mi experiencia personal los últimos, ya te diría que casi 10 años, Sí. es que aprendo más
de los apasionados y apasionadas que de los sesudos y de las sesudas. Y esto lo digo porque lo que transmito es un poco también lo que siento. Claro. Y esto está cambiando para mí a nivel personal también. No le puedes gustar a todo el mundo, pero sí creo que cuando hablas desde la emoción, porque las cosas las sientes y te las crees, bueno, yo creo que se recibe de otra manera, me parece Claro. a mí, ¿no? O sea, Y hablando de gustar a todo el mundo, por aquí te hacen una pregunta. Fuera de Euskadi, ¿qué concepto tienen de nuestros vinos? pues mira, te diré que estamos creciendo y mucho, porque se están dando verdaderas sorpresas. La gente que precisamente tenía un concepto histórico de lo que eran nuestros vinos, nuestros chacolís, hoy en día, supongo que igual os habrá pasado alguna o alguno de los que nos estáis acompañando. Seguramente que alguno de los vinos que si no lo conocíais os habrá sorprendido. ¿Sabes lo que me dicen a mí en el pueblo los mayores? Yo vivo en la Rabechu. ¿Sabes lo que me dicen mis mayores? Me dicen, Iñaki, eso que andáis ahí, eso no es chacolí. Claro, yo con cariño y con mucho cariño, les contesto que quizá tengan razón, que quizá a lo que ellos se dedicaban era hacer esos vinos a los que les debemos tanto montañero de 8000, porque había unos niveles de acidez que si no subías al monte te castañaba la boca, ¿no? Pero lo digo con cariño en el sentido de decir, hemos avanzado mucho. 26 años para una denominación de origen es muy poco tiempo, claro que es muy poco tiempo, pero también os transmito que el nivel de inquietud y de búsqueda constante de conocimiento que está habiendo en Bizkaiko Txakoliña está haciendo que hoy en día la paleta de vinos que podemos presentar es absolutamente maravillosa, de verdad, ¿eh? De Qué verdad. bien. Sí. Sí. Pues es que ricasco, Iñaki. Os damos las gracias por haber participado en este show cooking, por haber soltado vuestras preguntas. Esperamos que os hayáis sorprendido, que hayáis disfrutado, que hagáis todos estos platos en casa, que disfrutéis del chacolí estas navidades y que pongáis el foco en el producto local en vuestras mesas navideñas. Así que nada, pues nos despedimos ya. Oso ondo, eskerrik asko eta gabon Bai, zoriontsuak. gabon zoriontsuak, pasa.